Ahora entiendo por qué se canceló la corte matutina tan tarde. La familia real ha tenido una mañana genial, ¿verdad? Sí, dijo Aleena con una sonrisa. Pero como pueden ver, todos los niños de la realeza regresaron sin problemas, y entendemos las razones de la gente sombra para su llegada inesperada. Al final, el momento fue bastante fortuito. Bueno, ahora solo estaba siendo tímida. Pero Manig no pudo evitar sonreír con sorna ante el enfado de Felinae, sobre todo cuando Sonia se abalanzó sobre su correa. Sí, fue un buen recordatorio tanto para el príncipe ladrón como para mí, dijo con desenfado. La verdad es que somos mucho más aptos para la gestión de proyectos. Me atrevería a decir que no volveremos a intentar semejantes disparates. Es mucho mejor dejar ese trabajo en manos de profesionales. Intentábamos conseguir un robotocistor de las tierras baldías, explicó Manik, antes de que nadie pudiera intervenir. Pero llevamos demasiado tiempo sin practicar las hazañas heroicas. Nos acorralaron unos anarquistas, y ya sabes, pero como dijo Sonia, un recordatorio que necesitábamos. A veces me olvido de los anarquistas, ¿sabes? Ratsby, uno de esos aristócratas que vivían de sus inversiones y por lo tanto podían dedicar casi todo su tiempo a buscar conversaciones importantes que escuchar, levantó la mirada. ¿No suele considerar a los anarquistas dignos de mención, milord? Ten en cuenta, claro, dijo, simplemente no estoy acostumbrado a que intenten dejarme claro atándome. Algunas personas alrededor de la mesa rieron entre dientes, pero Ratsby seguía mirándolo fijamente. ¿Los anarquistas te capturaron? ¿Qué pretendían hacer? No lo dijeron, ni siquiera cuando preguntamos, dijo. Odiaba hablar con tipos como Ratsby. A Felinae sí que la manejaba. Era desagradable y egoísta, pero al menos práctica. Cuando actuaba como si él fuera un estúpido, era porque intentaba sacarle más dinero o recursos para proyectos de construcción. Ratsby lo trataba con condescendencia solo porque no había ido a la escuela ni leído los libros adecuados. Manik estaba bastante seguro de que a Ratsby nunca le caería bien, y hacía tiempo que había desistido de intentar ganarse su respeto. En cambio, solo intentaba terminar las conversaciones con él lo más rápido posible. Sobre todo, solo se jactaban. ¿Cómo escapaste entonces? El agente sombra nos trajo en avión, dijo Sonia, y levantó su copa en un saludo improvisado hacia él. Como dijo madre, su momento fue bastante afortunado. Varios aristócratas observaron a Sonic, pero al parecer, estaba completamente concentrado en su comida y no le prestaba la menor atención. Manig no sabía si estaba evitando la conversación o simplemente agachando la cabeza, como le había pedido Sonia. Se hizo aún más evidente a medida que la conversación continuaba. De alguna manera, Sonic logró ser el centro de atención, con todos en la mesa observándolo atentamente en busca de alguna respuesta, y también el único detalle que nadie quería mencionar directamente. Varios aristócratas casi lo lograron, pero cuando llegaba el momento de decir príncipe perdido o Sonic, se detenían, esperaban con torpeza a que Sonic los mirara o los reconociera, y entonces, de repente, decidían mencionar a Shadow. Lo cual debería haber sido extraño, pensó Manik, de no ser porque sabía cómo pensaban los aristócratas. Sombra no llevaba ropa, no tenía la palabra señor en su título y era incluso más pequeño que la mayoría de los comensales. Por muy oscura que fuera su mirada vacía, probablemente parecía presa fácil. El hecho de que solo respondiera concisamente a las preguntas, sin entablar conversación ni cambiar de expresión, no desanimó a nadie. Excepto Sonic y Amy, quienes lo observaban cada vez con más atención a medida que continuaba el almuerzo, con expresiones extrañamente aprensivas. Si Manik sabía de qué iba, esa era probablemente una señal tan buena como cualquier otra de que las cosas pronto se pondrían feas. Estaba a medio camino de idear un plan para distraer a todos cuando Sonic, de repente, emitió un fuerte gemido de satisfacción. ¡Guau! Este Mecanlow aviar es increíble. Toda la habitación se congeló. Manik, junto con todos los demás, se giró lentamente para mirarlo, pero Sonic simplemente se recostó en su silla para sonreírle a Gem. En serio, siempre se come así de bien aquí. Bueno, vale, hace años que no como esto, pero tengo la memoria hecha un desastre, o este es el mejor Mecanlow que he probado. ¿Quién cocina? Horrorizada por la atención extra, Gem casi dejó caer la jarra que estaba recogiendo, aunque sus dedos la apretaron en cuanto empezó a resbalarse.
Rory no lo estaba pasando mucho mejor, con la salsa Mecanlow que le había estado sirviendo a Amy goteando por toda la mesa, y el último camarero apenas logró contenerse para no derramar vino sobre la rodilla de un aristócrata. Tras varios segundos, Gem se recuperó lo suficiente para susurrar. El nombre del chef es Groutube Binjit, Majestad. Crecimiento, ¿sabes? No creo conocerlo. ¿Dónde lo encontraste, mamá? Todas las miradas se posaron en Aleena, quien sonrió serenamente mientras extendía la mano para guiar al tercer camarero y el vino hacia su copa. El maestro Binjit formó parte del equipo original. Sus recetas son exquisitas. En serio. Debería haber venido con una etiqueta de advertencia, coincidió Sonic. ¿Hay alguna otra comida que deba tener en cuenta? Bueno, es un poco rústico, pero su avena con crema y sabor a hormiga roja es absolutamente divina. Avena de hormiga roja y eso me trae recuerdos, dijo, reclinándose en su silla. No he comido avena de hormiga roja desde que era niño. Debe ser difícil encontrarlo fuera de Mobius, comentó, y él asintió. Ni siquiera salen del continente. Eso es lo bueno de volver. La comida, dijo, y miró a Amy. Probablemente nunca has probado la auténtica comida moviana, ¿verdad? La comida tradicional de siempre. Parpadeó, sobresaltada cuando todos la miraron también, pero logró balbucear. Ya comía avena de hormigas rojas antes. De pequeña. Es un postre familiar, dijo Sonic, como para justificar que no lo hubiera probado desde entonces, y luego volvió a mirar a Alena. Deberíamos comerlo esta noche. Para celebrar que volvemos a estar juntos. Excelente idea, dijo ella, alzando la copa hacia él. Avisaremos a la cocina. Manning miró a Sonia por encima de la mesa, quien le devolvió la mirada un segundo, antes de que ambos miraran a los aristócratas. No estaba claro si la tensión en la sala había mejorado o empeorado, pero algo definitivamente había cambiado. Algunos aristócratas parecían algo avergonzados, mientras que otros, como Felinae, observaban a Sonic con curiosidad. Naturalmente, ella fue la primera en hablar. ¿Y dónde te has metido para no tener acceso a la comida moviana, mi príncipe? Como dijo mamá, respondió Sonic con naturalidad. Territorios humanos. Protegiendo nuestras fronteras, supongo. Protegiendo muchas cosas, dijo. Por alguna razón, no sonó tan breve como debería. Me alegra oír eso, comentó Ratsby. No me gustaría pensar que has estado perdiendo el tiempo cuando deberías estar aquí, ocupando tu puesto como príncipe heredero. Mirar a Sonia fue la única razón por la que Manning notó que Amy se ponía rígida, lo que le hizo mirar también a Shadow. Pero Shadow seguía observando atentamente a Sonic, y Sonic solo se detuvo un momento antes de decir. Los trillizos significan que la corona está en debate, respondió. Pero perder el tiempo es una opinión muy personal. ¿Esperabas que hiciera algo en particular? Sonic siseó Sonia, y él le dedicó una sonrisa vaga. Ella le devolvió una fría sonrisa antes de asentir a Ratsby. Como ya se ha dicho, Lord Craven, el príncipe perdido, estaba realizando las medidas de seguridad necesarias, por orden de la reina. Ah, sí. Por supuesto, Su Alteza, pero como ya se ha comentado, esa orden se dio poco después del fin de la rebelión, dijo con serenidad. Algunos dirían incluso que demasiado pronto. Algunos de ustedes son ustedes, dijo Manik en voz baja. Y muchos de mis contemporáneos, señaló. Muchos de ellos están aquí, ¿verdad? Independientemente de lo que hubiera sucedido, si se hubieran tomado decisiones diferentes, comenzó lentamente otro aristócrata. Lady Feathersby, quien defendía los derechos de los roedores, si Manning no recordaba mal. Sonia tenía más que ver con ella que él. Supongo que el príncipe perdido ocupará ahora el lugar que le corresponde, y el Consejo de los Cuatro se unirá en verdad. En efecto, asintió otro. Este almuerzo me da mucha esperanza. Me imagino que pronto veremos muchos cambios en el reino. Quizás sea posible finalmente abordar el problema de la chusma en el barrio pobre. ¿Y qué hay de los anarquistas? Habiendo hecho tantas maravillas en nuestras fronteras, el príncipe no debería tener dificultad en resolver los problemas dentro de ellas. Sonic se removió ligeramente en su silla, aunque su sonrisa permaneció intacta. Solo llevo aquí un par de horas, pero no sabía que te estaban causando problemas. ¿O también has estado persiguiendo robotizadores en su territorio? Sonia se estremeció visiblemente, y Manik se detuvo, observando a los aristócratas con cuidado de no reaccionar. Fue Lady Felinae quien dijo. No sabía que los anarquistas tuvieran territorio, Majestad.
¿No son terroristas contra el imperio? Bueno, claro, intervino Sonia rápidamente. Pero no son tan eficaces como para ser considerados una amenaza para... O dijo Ratsby por encima de ella, con la mirada fija en Sonic, ¿tienes otras maneras de lidiar con ellos, príncipe perdido? Al fin y al cabo, he oído algunos rumores sobre tus antiguas alianzas. Siempre supuse que eran infundados. Mis lealtades, repitió Sonic, y luego rió entre dientes. Bueno, no sé nada de eso, pero si te sirve de consuelo, acabo de volver de darles un buen golpe en la cabeza a algunos. Claro. No queremos que haya confusión sobre tu apoyo al reinado de tu madre, dijo, y Sonic se unió a él en una risa que no tenía nada de gracia. Claro. Claro. Y una vez hecho eso, intervino Felinae nuevamente, sin duda veremos grandes avances en los esfuerzos de rehabilitación. Otro aristócrata tarareó. Se han estancado sin un príncipe heredero que los guíe. Manik había pasado casi un año analizando las expresiones de su hermano, buscando el significado tras una sonrisa arrogante y declaraciones bruscas, lo que probablemente era la única razón por la que sabía que aún faltaban dos frases antes de que Sonic estallara. Tenía el labio inferior más hacia atrás que el superior y mantenía las manos ocultas, lo que significaba que probablemente las tenía apretadas con fuerza. Era casi reconfortante ver esa vieja y familiar ira, oculta con tanto cuidado tras una mirada afable. Pero, sorprendentemente, Sonic respiró hondo y extendió la mano para coger su vaso, dándole un largo trago antes de volver a centrarse en los aristócratas con una sonrisa un poco más formal. Bueno, aunque agradezco mucho sus votos de confianza, solo hace unas horas que llegué a la ciudad. Todavía no he podido ver a mamá y a los hermanos, y mucho menos echar un vistazo a la ciudad y ver qué hay que hacer, dijo, haciendo un gesto expansivo con su bebida. Además, tenemos otras prioridades ahora mismo, ¿no? ¿Qué tal este gran festival? Menudo viaje para levantar la moral. ¿Cuál es el plan? Y esa sería su señal, se dio cuenta Manik. Oh, sí, va a ser genial, dijo emocionado. Empezará y terminará con fuegos artificiales, mucha música, mercados, celebraciones. Básicamente, la fiesta del milenio. Y el próximo viernes, por supuesto, tenemos el baile, añadió Sonia. Donde tú y Manik se presentarán oficialmente. Y dado el rango intervino suavemente uno de los aristócratas menores, y Sonia asintió. Sí, y qué mal olor. Pero todo empieza con el desfile del festival nocturno del domingo. Quizás Manik y yo podamos llevarte a recorrer la ruta esta noche. Es realmente hermosa, atraviesa toda la ciudad. Bonito, si no te importa la basura, comentó uno de los políticos con una sonrisa. Hablando de basura, dijo Manik en voz alta, y luego se inclinó para mirar al aristócrata que estaba junto a Sonic. Oye, Marcus, ¿alguna novedad sobre el botín del río? ¿Qué posibilidades hay de que empiece antes del fin de semana? Marcus era un aristócrata de poca monta, dueño de varias plantas de residuos, y se puso rígido ante la repentina atención. Oh, ¿no es fantástico, señor Manik? Tenemos los barcos de arrastre, pero tenemos algunos problemas con la dotación de personal. Disputas salariales. ¿En serio? Intentó concentrarse en Marcus mientras la conversación volvía al trabajo, pero Manik se encontró observando a Sonic. Su hermano fruncía el ceño al ver algo en su regazo y miraba su plato casi con pesar. Pero antes de que Manik pudiera saber si estaba molesto por la comida o por la conversación, Aleena se levantó, interrumpiendo la conversación. Damas y caballeros, les agradecemos su tiempo y esperamos continuar estas conversaciones en la corte. Sin embargo, antes de eso y príncipe perdido, Lady Rose, quisiera hablar con ustedes, si ya terminaron de comer, añadió con mucha cortesía. Claro, dijo Sonic, y Amy asintió en silencio, ambos se levantaron y la siguieron por la puerta lateral, aliviados y agradecidos en cada paso. Antes de irse, Sonic dejó lo que había estado mirando bajo el borde de su plato. Solo porque Marcus estaba sentado a su lado, quien tenía la costumbre de recoger e inspeccionar todo lo que la gente intentaba tirar, Manik vio que era un tenedor. Doblado en ángulo recto, con el puño fuertemente apretado. Ya sé que no es políticamente correcto, pero me dieron ganas de darle un puñetazo en la cara a ese tipo con bigotes. ¿Está mal? Aleena sonrió, pero no hizo ningún comentario mientras Sonic se sentaba a menos de 1 metro de la puerta de la cámara y empezaba a cambiarse las botas por zapatillas deportivas. Por lo que tengo entendido, es algo común entre quienes conocen a Lord Ratsby. ¿Y nadie lo ha hecho todavía?
Porque si de verdad es tan malo para todos, creo que sería un servicio público, ¿sabes? Ajustó las correas más rápido de lo que Aleena y Amy podían seguir y empezó a abrochar los botones de la chaqueta. Siempre son así. ¿Todos? Me temo que sí, dijo. ¿Cómo le fue, señorita Rose? Me di cuenta de que comió muy poco. Amy se sobresaltó, luego se sonrojó y jugueteó con su falda. Lo siento, no, la comida estaba deliciosa, es que, no creo. Lamento que nuestra primera comida juntos haya tenido que ser tan formal, dijo con suavidad. El almuerzo es una tradición, y eso lo hace mucho más formal de lo que se pretendía. Sonic, lamento decirte que te pediré que asistas a todos los almuerzos a los que estés en la ciudad, aunque, señorita Rose, eres libre de almorzar como quieras. Sonic resopló, pero no dijo nada, y Amy se quedó mirando la alfombra con más atención. Aleena los miró un momento y luego se aclaró la garganta con delicadeza. Sonic, estoy bastante impresionada. Te portaste muy bien, mucho mejor que Manik en su primer almuerzo formal. Casi tan bien como tu hermana. Sí, bueno, dijo vagamente, levantándose para quitarse la chaqueta. Practiqué un par de semanas. Claro, Camelot me dejaba salirme con la mía mucho más tiempo, pero la Morak siempre me reprendía después. Aleena se detuvo, observándolo con curiosidad, pero él no la miró a los ojos esta vez, sino que se dobló la chaqueta sobre un brazo y se quitó un guante. Entonces, ¿hay alguna razón en particular por la que todos parecen convencidos de que voy a cambiar el mundo con solo estar aquí? Eso también es común, dijo, observando con atención cómo Amy evitaba mirar las manos desnudas de Sonic. Pensé que ya estarías acostumbrada. Por lo que tengo entendido, llevas afrontando problemas y encontrándoles soluciones desde muy pequeña. Sí, pero nadie lo esperaba, se quejó. Excepto un par de personas de la Resistencia, pero ya estaban locos. Sospecho que es más bien que nadie te dijo nunca lo que esperaban, querida. Hizo una mueca, pero no respondió, concentrándose en ponerse y ajustarse sus guantes blancos habituales. Hecho esto, volvió a la normalidad y resopló de nuevo. ¿Y ahora qué, mamá? Me temo que debo prepararme para la corte de la tarde. Por supuesto, eres bienvenido a acompañarme, pero sospecho que preferirás reencontrarte con el resto del palacio y la ciudad, dijo, y se adelantó para besarlo en la frente. Gracias por venir a casa, hijo mío. Hablaremos más pronto. Volvió a fruncir el ceño, pero rápidamente esbozó una sonrisa y asintió. Tanto él como Amy observaron cómo Aleena se daba la vuelta y se dirigía a la corte. Una vez que se fue, Sonic se volvió hacia su amiga con una sonrisa más auténtica. ¿Entonces quieres deshacerte del vestido antes o después de que encontremos a los chicos? Antes, dijo en voz baja. Yo no encajo en esto para nada. Amy todavía podía recordar la primera vez que oyó hablar de Sonic. Ella tenía 7 años y él acababa de rescatar la Isla Sur. Todos hablaban del asombroso erizo que corría más rápido que el sonido y de cómo había sido el primero en enfrentarse al malvado Dr. Robotnik y ganar. No podía dejar de pensar en ello. Algo en su nombre se le quedó grabado en la cabeza, y pensaba en él constantemente. Pronto, soñó con un erizo azul, y aunque nadie le había dicho nunca cómo era, sabía que era él. Compró las cartas del tarot por capricho, pensando que podrían ayudarla a encontrar el origen de sus sueños, y al poco tiempo, le dijeron que fuera a Little Planet. Sí, la capturaron por sus problemas, pero finalmente lo conoció. Sonic the Hedgehog. Y era tan genial, guapo y valiente como ella lo había soñado. Así que siempre supo que Sonic era guapo, y siempre reconoció su increíble presencia, que atraía a todos a su alrededor. No era solo ella. Coleccionaba una docena de revistas con fotos suyas, y todas las mujeres movianas que conocía coincidían en que era guapo. Pero esa belleza siempre había sido y accesible. No importaba lo que Sonic dijera o hiciera, él siempre era alguien con quien podías acercarte en la calle y hablar. Cuando Tails dijo que eras un príncipe, explicó mientras regresaban al ala real, pensé que era un poco romántico, ¿sabes? ¿Cómo? Claro que eres un príncipe, siempre lo has sido. Eres guapo, valiente y maravilloso. Claro que también serías de la realeza. Por una vez, Sonic no gimió ni puso los ojos en blanco ante los cumplidos. Simplemente continuó observándola en silencio. Y cuando conocimos a Sonia y a Manik, no parecían príncipes, ¿sabes? O sea, he visto a Sonia en 1 millón de revistas, y siempre ha sido guapísima, pero ¿a quién le importa? Cuando rescatamos a alguien, es solo una persona más. Así que no pensé, ¿sabes?
Eran solo tus hermanos, y eso los hacía geniales, pero nada más dijo. Pero entonces, llegaste vestido así. Y Sonia y Manit también iban vestidos. Y los tres juntos, con ese aspecto, parecías un príncipe. Un príncipe de verdad, que se supone que es rey, y que ni siquiera se fijaría en alguien como yo. Los príncipes montan caballos blancos y rescatan princesas de torres, no son fanáticas tontas con vestidos prestados y zapatos que no pueden usar. Sonic esperó un momento, pero al ver que ella no seguía hablando, la agarró del brazo y los obligó a detenerse antes de extender la otra mano. Quítatelas. ¿Qué? Los zapatos, dijo. Dámelos. De todas formas, nadie puede verte los pies debajo de esa falda. Parpadeó y luego suspiró. ¿Sabes que eso no es lo que yo? Oye, pensé que me conocías lo suficiente como para no preocuparte por mi aspecto, replicó. Así que si te preocupa cómo afectará mi imagen de ti el que lleve un smoking, me preocuparé por el tipo de zapatos que lleves. Y no sé si te has dado cuenta, pero tengo esa manía de correr. Si ni siquiera puedes caminar con lo que llevas puesto, me va a dar problemas. Por un momento, pareció dispuesta a discutir o a enfadarse con su enfoque, pero al final se quitó los tacones y retrocedió. Sonic los recogió y los añadió a la pila de ropa que llevaba antes de seguir por el pasillo. Ella no pudo evitar sonreír mientras se apresuraba a alcanzarlo, y él la miró de reojo. Todavía no me crees lo de Camelot, ¿verdad? Todavía divertida con todo el asunto de los zapatos, lo miró con altivez. ¿Te refieres a si creo que te han arrastrado mágicamente a un cuento de hadas justo a tiempo para saltarte la única cita a la que te he convencido? Aclaró, y luego resopló juguetonamente. Supongamos que sí. Resopló. Gracias. Esto lo hará más fácil, dijo, e hizo una pausa, obviamente eligiendo sus siguientes palabras con sorprendente detenimiento. Bueno, en Camelot fui caballero, y luego me nombraron rey. Nunca fui príncipe allí, y cuando me nombraron rey, fue por mis acciones, no por mi familia ni nada por el estilo. ¿Por qué sacaste una espada de una piedra? Preguntó ella, y él se encogió de hombros. La leyenda dice que pude hacerlo porque fui el elegido, pero no sé, ¿sabes? Cualquiera podría haber elegido a Caliburn, y él podría haberme dejado cuando quisiera, explicó. Nadie conocía la parte de la realeza de la historia antes de que Caliburn se la recordara al final, y fue muy claro al decir que solo me elegía entonces, no antes. Porque había salvado el reino. Está bien, dijo lentamente. Goberné Camelot durante 2 semanas, antes de que encontraran una versión mía de Esmundo que hiciera el trabajo como es debido, dijo, levantando 2 dedos. Al final, todos se alegraron de verme ir. La verdad es que no era muy bueno como rey. Ella parpadeó, sorprendida. ¿No lo estabas? Se encogió de hombros de nuevo. La verdad es que no me dedico a la diplomacia. Creo que hay que hacer lo correcto, sin importar lo que diga algún político mediocre. Y creo que si algo se puede hacer de inmediato, se debe hacer. Así que, aunque todos estaban de acuerdo con lo que quería hacer, se molestaron cuando dije simplemente hacemos esto y lo hacemos ya. La corte se cansó de mí enseguida, explicó, y añadió. Pero antes de ir a Camelot, siempre pensé que si alguna vez tenía que volver y hacerlo de rey, no tendría ningún problema. Resulta que no solo tendría grandes problemas, sino que lo odiaría más que nadar. Ella lo miró fijamente durante unos segundos y luego preguntó. ¿Por qué? Los reyes no pueden hacer lo que yo hago, dijo sin rodeos. Salvan reinos, no personas. Mantienen las cosas en marcha. Lo único que quiero que siga funcionando soy yo mismo. Tarareó suavemente y caminaron en silencio unos segundos, antes de decir en voz baja. Pero eres príncipe. Y quizá tengas que ser rey. Y si llegas a ser rey, entonces, ¿qué nos pasará? Todas esas veces que te perseguí, y todo ese tiempo, tú estabas. Habían llegado a los aposentos reales y redujeron la velocidad hasta detenerse frente a la puerta de Manik, sin mirarse mientras las palabras flotaban entre ellos, ignorando todas las otras cosas que nunca dijeron. Finalmente, Sonic respiró hondo y giró la cabeza para mirarla. No sé qué va a pasar, Abby. Nunca lo he sabido. Pero si tengo que elegir entre ser un príncipe y ser un amigo, ya sabes de qué lado me voy a poner. Dudó un momento, luego lo miró lentamente por debajo de las pestañas. Cuando su expresión apenas adquirió un ligero tono nervioso, cerró los ojos con una sonrisa cariñosa, aceptando la declaración tal como era. Entonces abrió los brazos y se abalanzó sobre él.
Él gritó, y la ropa que llevaba en los brazos salió volando mientras se apresuraba a atraparla y mantenerse en pie, y ella rompió a llorar como un cocodrilo. ¡Ay, Sonic! No sé qué haría sin ti. Te extrañaría muchísimo. No es justo. Amy. Se apartó de golpe y levantó los puños bajo la barbilla, adoptando una expresión desafiante. Tendré que esforzarme y convertirme en la mejor consorte real posible. Así que, pase lo que pase, podré estar a tu lado. Ey, pero Yami. Entonces está decidido. Dijo, y giró lo mejor que pudo con las faldas voluminosas. Mejor. Voy a cambiarme, ¿vale? Prepárense, porque quiero encontrar a Tails y Knuckles lo antes posible. Y con eso, se marchó con una sonrisa en el rostro, tan pronto como estuvo segura de que él no se daría cuenta. Sin importar quién fuera oficialmente, siempre sería su Sonic. Su príncipe, ante todo. Y podía vivir con eso, aunque no se sintiera preparada para vivir esa vida. Y ahora que no le preocupaba que la dejara atrás, podía aceptar de verdad que se veía increíblemente bien con la ropa. Tendría que encontrar más maneras de que se la pusiera. Para cuando regresó, Sonic estaba recostado contra una puerta frente a la de Manic, y apenas pudo esquivarlo cuando ella se abalanzó sobre él, lo agarró del brazo con ambas manos y empezó a arrastrarlo por el pasillo. Estaba pensando. Te veías increíble con ese atuendo. Deberías usar chaquetas más a menudo. Quizás también pantalones. ¿Alguna vez has usado pantalones? Sí. Y ni hablar de volver a ponérmelos. Se queman con facilidad con la fricción, señaló, pero ella lo descartó como detalles, entusiasmándose con la idea. Había muchísimas telas diseñadas para lidiar con la física del caos. O, al menos, estaba bastante segura de que Tails podría hacer algunas si se la pedía. Cuando llegaron de nuevo al salón principal, encontraron a Manique esperándolos, con solo la chaqueta abierta y las botas, jugueteando con sus pendientes. Sonrió al acercarse. Oigan. Me preguntaba dónde se habían metido. Hola, hermano, saludó Sonic. ¿Sonia sigue almorzando? No, tío, va al juzgado con mi madre casi todos los días, dijo, terminando de arreglarse los pendientes. Le dije que no fuera para que pudiéramos pasar el rato juntos, pero me dijo algo sobre vigilar a Kraven y su bocazas, así que probablemente no la veamos hasta las 4. ¿Cobarde? Uno de los aristócratas. Le gusta considerarse periodista, pero en realidad solo es un chismoso, explicó. Bueno, se suponía que estaría trabajando en un aerodeslizador esta tarde, pero estoy totalmente a favor de dejarlo si quieren pasar el rato. Íbamos a buscar a Tails y Knuckles, dijo Amy alegremente. Pero no teníamos planes después de eso. Parpadeó, alzando la vista al techo como si se hubiera olvidado de ellos. Ah, sí. Conociendo a Kirus, seguro que siguen trasteando con el sistema de seguridad. El pobre Tails debe estar muerto de aburrimiento. Debería haberle avisado antes de dejarlo irse con Kirus, dijo, y les hizo un gesto para que lo siguieran mientras se alejaba por el pasillo. Me sorprendió muchísimo que Knuckles también los acompañara. Él y Kirus no se llevan muy bien, ¿sabes a qué me refiero? ¿Knuckles no se lleva bien con un fanático de la tecnología antimagia? Preguntó Sonic arrastrando las palabras. ¿Quién lo hubiera imaginado? Amy le dio un codazo, pero le devolvió la sonrisa cuando él le guiñó el ojo. Manic los miró, obviamente sin entender la broma, y añadió. Bueno, sí, pero yo tampoco lo habría elegido de niñera. ¿Niñera? Repitió Amy. ¿Te refieres a Tails? Sonic resopló, pero no hizo ningún comentario. Tenía la ligera sospecha de que Knuckles había ido a ver cómo un niño de 8 años dejaba en ridículo a Kirus, ya que todos sabían que Tails no tenía ninguna posibilidad de probar un sistema Eggman sin destrozarlo. Personalmente, a Sonic nunca le había importado demasiado la edad de alguien, en comparación con lo que podía hacer, al fin y al cabo, se había convertido en un ejército de un solo erizo a los 9, pero la gente como Kirus tendía a hacer suposiciones, y a Knuckles siempre le encantaba no ser él quien cometía errores. Probablemente se lo pasaría en grande con Tails durante la semana siguiente, más o menos. Sus pensamientos volvieron al presente cuando Manic se dio la vuelta y empezó a caminar hacia atrás para poder sonreírle directamente a Amy. Bueno, como probablemente no debería ahondar en la historia de Sonic sin Sonia, ¿puedo preguntarte por la tuya? Ella parpadeó. ¿Mía? Sí. Te veías genial con ese martillo esta mañana. ¿Eres soldado? Oh, bueno, se sonrojó y se cubrió las mejillas con ambas manos. No sé nada de eso.
La forma en que luchaste contra esos anarquistas fue realmente brutal. ¿Dónde aprendiste a luchar? Boxercise, murmuró, y luego la fulminó con la mirada cuando Sonic soltó una risita. Pues es verdad. ¿No me enseñarías? Él solo rió con más fuerza, pero la voz de Manning la evitó reaccionar demasiado. ¿Y qué? ¿Estabas aprendiendo defensa personal? Sé que estar con mi colega puede ser muy malo para la salud si no sabes defenderte. Oh, no. No me preocupaba nada de eso. Sé que Sonic siempre me rescatará si lo necesito. Dijo alegremente. Aprendí a boxear para bajar de peso y a luchar por mí misma. Vaya, ¿en serio? Preguntó, y ella se encogió de hombros modestamente. Una chica tiene que saber defenderse de todo tipo de amenazas, no solo de las que enfrenta Sonic. Dijo, e ignoró la expresión de Sonic tras mucha práctica. Aunque fue un poco difícil aprender de los humanos. Tienen regímenes de ejercicio muy diferentes. Son sus cuerpos largos, ¿sabes? Todavía no puedo creer que vivas con ellos. ¿No tienes miedo? ¿De humanos? Preguntó, y luego se rió. Claro que no. Me encanta vivir en ciudades humanas. Siempre están llenas de gente, con muchísima gente por todas partes. Y los humanos hacen cosas muy interesantes, y sus festivales son increíbles. Ah, fuimos a un festival una vez, en Soleana. ¿Te acuerdas, Sonic? Cuando la duquesa encendió el fuego en el barco y se extendió como alas. Sí, eso fue realmente hermoso, estuvo de acuerdo. ¿Y la tele? Uf. Siempre echo de menos la tele humana cuando me voy un rato, dijo con un suspiro. Voy a echar mucho de menos a The Bold and the Restless. Sonic puso los ojos en blanco, pero sonrió, incapaz de quejarse ahora que ella había vuelto a la normalidad. Además, estaba distrayendo a Manic, lo que le dejaba a Sonic libre para mirar a su alrededor. El estilo de Eggman había cambiado mucho en tan solo un par de años, así que fue un viaje de nostalgia desbocado recorrer el metal oscuro y la grasa. Le hizo pensar en qué más había cambiado. Los planes, el enfoque, los métodos y en muchos sentidos, Eggman era un villano completamente diferente. Apuntaba a lo más alto y a lo más superficial, al mismo tiempo. Tenía que haber alguna razón, pero Sonic nunca le había dedicado mucho tiempo, hasta ahora y tal vez sí él y... Esto es una locura. El grito repentino hizo que todos saltaran e intercambiaran miradas, para luego inmediatamente echar a correr siguiendo los gritos. No. No, esto no es posible. He revisado todos los planos que hemos encontrado de este lugar. He pasado semanas, literalmente semanas, peinando los conductos de este lugar para encontrar todos los secretos que ofrece. Al salir corriendo del pasillo hacia una gran sala de computadoras abierta, encontraron a Kirus de pie junto a Tiles frente a un enorme holograma verde del palacio, con Knuckles sentado a un lado con una sonrisa maliciosa. Asimilando todo y conectando los puntos, Sonic se detuvo y se cruzó de brazos, mientras los otros dos seguían corriendo hasta que Manic pudo agarrar a Kirus por los hombros y llevárselo a rastras. Oye, Kirus. Gritó. ¿Qué demonios pasa, tío? Cruce. ¿Estás bien? Preguntó Amy, pero él solo parpadeó. Sí, estoy bien. Y un poco menos preocupado de que las ruinas místicas se conviertan en este lugar. Si esto es todo lo que puede hacer cuando está en racha, entonces digo que venga. ¿Podrías dejar de actuar como si esto fuera una broma? Gritó Kirus, y Manic aulló mientras se veía obligado a tambalearse hacia un lado para mantener a su amigo atrás. Tails hizo una mueca, alzando su Miles Electric como un escudo. Perdón. No lo dije así. Como sea que lo hayas dicho, seguro que has dicho cosas más bonitas, comentó Sonic con sequedad. Pero supongo que rompiste este huevo, ¿no? ¿Eh? Manning lo miró, luego volvió a mirar a Tails, quien se encogía de hombros casualmente. Estoy acostumbrado a cosas mucho más avanzadas, y ya sabes lo que pienso de los diseños de Eggman, dijo. Rompí algunos cortafuegos viejos, encontré un montón de archivos secretos y abrí un montón de niveles que estaban cerrados abajo. Justo le estaba contando a Kirus sobre los motores, y él, bueno. Este lugar no tiene sala de máquinas. Insistió Kirus. Es un palacio. No necesita sala de máquinas. No puede volar. ¿Qué? Preguntó Manic. Volar. ¿Como la fortaleza voladora? Esa cosa necesitaba una esmeralda del caos. Fragmento, corrigió Knuckles, y todos, menos Tails y Sonic, lo miraron con la mirada perdida. Su sonrisa era realmente espeluznante.
Hoy en día, a esas cosas las llamamos fragmentos del caos. Totalmente diferente. En fin, dijo Sonic, lanzándole una mirada antes de volver a Tails. ¿Dices que esto es un Deatec? Sí. Pero lo suficientemente viejo y tosco como para ser un prototipo. Sinceramente, no creo que hubiera despegado, pero tiene todas las piezas, dijo, señalando algunas zonas resaltadas del holograma. Pero como le acabo de decir a Kirus, todos los motores y demás llevan bloqueados unos 10 años. ¿Huevo de la muerte? Repitió Manik, y se giró para mirar también el holograma, y luego la computadora de mano de Tails. Espera. ¿Qué es eso? Esto. Es mi Miles Electric, dijo, levantándolo. Originalmente fue diseñado como unidad de navegación y comunicación para mi biplano, pero después de unas cuantas cosas, he tenido que modificarlo un montón de veces. Ahora lo usamos prácticamente para todo. ¿Podemos concentrarnos, por favor? Espetó Kirus furioso. Encontró planos completos de todo, de todas las bases que hemos visto. Incluso de aquellas a las que no hemos podido acceder. Diseños de armas y robots de los que ni siquiera he oído hablar. Y desactivó todo el sistema de seguridad, incluso de esos pisos a los que llevamos años intentando acceder. Tengo guardias vigilando el piso superior del palacio. Gritó, y terminó con un chillido, y solo tiene 8 años. He tenido un par de horas geniales, comentó Knuckles, y Sonic lo miró, sin saber si molestarse en meterse en una discusión entre Knuckles y Kirus, o cortar la rivalidad que podría estar gestándose entre Kirus y Tails. O ninguna de las dos. Por suerte, Manik parecía encantado de asumir el papel de mediador entre Tails y Kirus. Espera, Kirus. ¿Estás diciendo que 3 años de las mejores mentes que Mobius tiene para ofrecer, además de los que estuvieron involucrados durante la guerra, fueron solo? Un maldito niño de 8 años lo superó en 2 horas. Chilló Kirus, y luego se tambaleó fuera de los brazos de Manik y se desplomó contra el monitor. Hubo unos segundos de silencio para que Manik pudiera procesarlo, antes de que Amy se girara y le diera una bofetada a Tails en la nuca. Qué bien que tengan un poco de dignidad, Tails. ¿Qué? Preguntó, pero con la mayor satisfacción que Tails jamás había mostrado. Los asuntos con los que me encargo suelen ser mucho más complejos. En serio, Sonic, si me hubieras dicho los problemas que tenían, podría haber venido y haberlo arreglado hace años. No estaba saqueando cuando estuve aquí la última vez, le recordó Sonic. Espera, ¿qué? Volvieron a mirar a Manik, cuya expresión se había vuelto extrañamente aguda y concentrada. ¿Qué quieres decir con última? ¿Has vuelto a Mobotrópolis desde la guerra? Algo en el fondo de su mente le decía a Sonic que tuviera cuidado, pero no estaba del todo seguro de por qué. ¿No? Entonces, cuando dices, hizo una pausa, mirando a Tails y luego a Sonic. ¿Conocías a Tails antes? Sí, ¿y? Pensé y la mirada de Manik se prolongó un poco más esta vez. No sabía que se conocían antes. Ah, sí. Llevamos tanto tiempo juntos que casi no recuerdo la vida sin él, dijo Tails, con una voz extraña, entre petulante y demasiado inocente. Mucha gente incluso nos llama hermanos. Y con esa última palabra, Sonic finalmente notó el enorme cartel de advertencia estrellándose contra su nuca. 2 hermanitos ocasionalmente inseguros con leves casos de idolatría, que no se conocían hasta hacía muy poco, en una habitación, con una abertura despejada. Y él simplemente caminó directo hacia allí. Afortunadamente, Kirus, sin darse cuenta, resolvió el problema con un fuerte e irritado suspiro. Lo siento. Lo siento, Tails dijo. No estoy realmente enfadado contigo, es solo que hemos perdido mucho tiempo intentando terminar de entrar en este lugar. Podríamos haber estado investigando. Experimentando. ¿Quién sabe? Puede que ya los hayamos traído de vuelta. ¿Los trajiste de vuelta? Repitió Amy. ¿A quién? ¿Qué quieres decir con quién? La miró frunciendo el ceño. La tragedia de Mobian. Tragedia, repitió Sonic, extendiendo los brazos mientras reenfocaba. Espera, ¿hablas de robotización? ¿Mamá nunca supo cómo arreglarlo? No. No es solo magia, así que sus poderes no fueron suficientes, dijo Manik lentamente, desviando su atención de Tails. Podría traerlos de vuelta por un tiempo, como a nosotros, pero ni siquiera ella podría transformar lo que se había convertido en máquina. La ciencia tiene que hacerlo, dijo Kirus. Pero hemos estado demasiado ocupados intentando asegurarnos de que el lugar donde vivíamos fuera seguro.
A todos ellos mi padre, Farrell, todos lo único que pudimos hacer fue encerrarlos. Están esperando y... ¿Dónde? Era tan oscuro y plano que Sonic casi no se dio cuenta de que era él quien lo había dicho. Pero ni siquiera lo pensó, simplemente preguntó. ¿Dónde están? Manning lo miró fijamente, y Kirus frunció el ceño. Sonic, no creo que... Cruz. Como era de esperar, su amiguito ya estaba tecleando en su dispositivo portátil en busca de una respuesta. Hay una señal electromagnética extrañamente alta que viene del sótano 1, cerca de los generadores. Sonic solo esperó para comprobar la respuesta contra la mirada ligeramente asustada de Kirus antes de darse la vuelta y salir corriendo de la habitación. No es que hubiera dado por sentado que habrían arreglado a las personas robotizadas. Sabía que había sido una de esas hazañas casi imposibles, ya que ni siquiera Eggman parecía saber cómo revertir a alguien. Pero con todo lo que se suponía que su madre podía hacer, siempre había imaginado que habrían podido hacer algo. Pero por la forma en que Kirus lo había mirado hace un momento, no solo no habían hecho nada, sino que habían hecho algo tan malo que no querían que Sonic lo supiera. Algo peor que simplemente encerrarlos. Apretando los dientes, Sonic abandonó los pasillos y se adentró en los conductos de aire. No era tan rápido como los pasillos, pero conocía el camino al generador mejor que nadie por los caminos que había tomado durante la guerra, y así no correría el riesgo de herir a nadie al pasar corriendo. Con eso, llegó a los generadores en menos de un minuto y luego abrió la puerta de golpe para poder revisar las habitaciones circundantes. Solo había dos. Una era una oficina de mantenimiento, que ignoró. La otra era un pesado portal de metal, con las palabras Laboratorio de Robótica. Prohibida la entrada sin autorización escritas con pintura negra gruesa. Si no me equivoco, la habitación había sido un basurero, lleno de experimentos abandonados y piezas de repuesto. Dudaba que la pintura fuera un remanente. Derribó la puerta de una patada. Entonces se detuvo, todo lo que había intentado olvidar durante los últimos 6 años lo golpeó como un tren de carga. Oh, no, y figuras robóticas se alineaban en las paredes. Había innumerables mesas, cada una con un cyborg atado. Todo estaba conectado a cables y máquinas, emitiendo pitidos en perfecta sincronía. Un latido. Si pudiéramos llamar vivos al estado en el que se encuentran. A todos los cyborgs se les habían quitado las armas. Se les habían quitado los cañones de los brazos, dejando costras sobre amputaciones que jamás sanarían. Se les habían extraído los ojos láser, se les había cosido piel falsa y se les había colocado una capa sobre los agujeros que ocupaban. Había un armario entero etiquetado como servos articulares. A más de 2/3 de las personas en el laboratorio les faltaban extremidades, y quienes eran más máquinas que carne estaban atornillados a las mesas para asegurar que no pudieran moverse. El olor a sangre, podredumbre y aceite era abrumador. ¿Por fin te acordaste de ellos? Sonic se giró, mostrando los dientes y levantando el puño, pero se detuvo al ver quién había hablado. Reconoció al cerdo que estaba detrás de él, de sus días con la resistencia. ¿Amlin? El gran héroe me recuerda, dijo con mordacidad. Ay, lo siento, olvidé tu título. El príncipe perdido. Ya no estás tan perdido, por lo que veo. Me sorprende un poco que hayas llegado tan pronto. ¿Qué pasó aquí? Preguntó. ¿Por qué están así? ¿Qué más se suponía que hiciéramos con ellos? No teníamos todo el poder del Consejo de los Cuatro, así que no podíamos arreglarlos, replicó Anlin con brusquedad. Pero supongo que no pensaste en eso. Nunca lo hiciste. Solo te importaba hacerte el héroe. Dejar que otros arreglaran tu desastre. Bueno, esto era lo mejor que podíamos hacer. ¿Qué te parece? Gruñó, apretando los puños, y Anlin hizo un ruido extraño en su garganta, cruzando los brazos sobre su pecho. O quizás la mejor pregunta sea ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer para limpiar este desastre que nos dejaste? Sonic gruñó, sintiendo que se le erizaba la piel. Hijo de... ¿Qué? Preguntó Amlin. ¿Qué? ¿Pensabas que ya estaba? Llegabas, te hacías el príncipe, vencías a Robotnik y luego te ibas corriendo hacia el atardecer, volviendo solo cuando te apetecía. No. Eras nuestro príncipe, contábamos contigo. Seguimos contando contigo. Ya no eres un niño, Sonic. Madura y asume tu responsabilidad. Es hora de que termines lo que empezaste. ¿Qué empecé? Yo no hice esto. Gritó, extendiendo una mano hacia atrás. Jamás habría permitido que esto pasara. Oh, pero lo hiciste, dijo.
Cuando nos dejaste, no nos dejaste otra opción. Esto era todo lo que podíamos hacer para protegernos de los hombres y mujeres robotizados que abandonaste. No podíamos defendernos, así que esto es todo lo que nos queda. Normalmente, Sonic no mordería el anzuelo. Con los años, se había dado cuenta de que a veces no cumplía con las expectativas. Solo podía hacer lo que podía, y por si fuera poco, bueno, al menos se había esforzado al máximo. Normalmente, podía aceptarlo e ignorar lo que dijeran los demás. Pero este no era un problema normal. ¿Qué podría haber hecho, Amlin? ¿Qué quieres que haga? Solo lo que nos dijiste que harías, dijo, y regresó al pasillo, en dirección a la oficina de mantenimiento. No te prometí nada, dijo con tono sombrío, pero Amlin ni siquiera se dio la vuelta, simplemente abrió la puerta y comenzó a entrar. Siempre dijiste que nos salvarías. Así que adelante, príncipe. Salva el mundo. Te esperamos. Y dicho esto, cerró la puerta de golpe tras de sí. Por muy tensa que fuera su relación en ocasiones, era un hecho que, en el último momento, Sonic, Tails y Knuckles eran un equipo. Así que cuando Sonic salió corriendo, tan rápido que apenas vieron la mancha, solo les tomó un instante seguirlo. Pero aunque todavía eran dos de las personas más rápidas del planeta, ni Knuckles ni Tails tenían ninguna posibilidad de seguir el ritmo de Sonic en un sprint completo, por lo que se vieron obligados a seguir los esquemas de Tails hasta el sector de servicio y dirigirse al generador de esa manera. ¿Alguna vez has visto un Mobian robotizado? Le preguntó a Knuckles, quien negó con la cabeza. Solo hologramas. Y lo que me contaron Sonia y Manik. Yo tampoco. Aunque he visto suficientes pilotos para toda la vida. Knuckles asintió al llegar a una escalera y saltó a la barandilla. Los Badniks eran un tipo de robotización de pilotos bastante común, aunque, por desgracia, no el único. Después de que Knuckles tocara el suelo, 3 pisos más abajo, Tails continuó. Sonic dijo que era diferente a la robotización real, pero no me dijo cómo. Lo real no es tan fácil de arreglar como los pilotos, dijo. A veces convierte a las personas en robots. Otras veces, solo transforma partes de ellas, como si les diera un ojo telescópico o un brazo robótico. Pase lo que pase, no pueden pensar por sí mismos. Sus mentes siempre están perdidas. Me pregunto si por eso no lo han arreglado todavía. El cuerpo se puede transformar con la ciencia, pero la mente tendría que ser, como mínimo, tecnomágica, dijo, y luego señaló una puerta más adelante. Según los diseños, esa debería ser la zona de baterías. Lo que significa que el generador y el pequeño y sucio secreto de Mobius también deberían estar ahí, dijo, y siguió adelante. Era un pasillo largo, pero Sonic era visible al final, cerrando un enorme portal de acero tras él. Estaba inusualmente sombrío y los observó acercarse con ojos cautelosos, sin ninguna sonrisa. ¿Sonic? Preguntó Tails mientras descendía del cielo. Sabía que no debía tocarlo con esa mirada, pero extendió el brazo mientras daba los últimos pasos. ¿Estás bien? Sonic no respondió, solo echó un vistazo a una puerta de mantenimiento cercana, luego negó con la cabeza y dijo: voy a dar una vuelta por la ciudad. ¿Hay algo que tengo que ver? ¿Algo que no viste ahí? Preguntó Knuckles, y tanto Tails como Sonic miraron por encima del hombro hacia el portal metálico. El laboratorio de robótica, según lo que estaba pintado. Es ahí, es donde tienen a toda la gente robotizada, ¿verdad? Preguntó Tails, pero ni siquiera había empezado a alcanzarlo cuando Sonic lo detuvo. Sí, lo es. Vamos, salgamos de aquí, dijo, y tiró del brazo de Tails hasta que empezó a volar, siguiendo obedientemente a Sonic de vuelta a las escaleras. Knuckles tardó un poco más, sin apartar la vista de la puerta de mantenimiento, pero finalmente se unió a ellos sin decir palabra. Tails, cuando te estabas luciendo antes, dijo Sonic, ¿encontraste algo sobre la robotización? No. Digo y dije que fue facilísimo, pero la verdad es que me llevó 2 horas enteras descifrar tanta seguridad, dijo, sonrojándose a través del pelaje. Estaba bastante concentrado en encontrar los planos y la seguridad de este lugar, no en conseguir información real. Lo siento. Oye, qué bien, dijo, pero estaba inusualmente concentrado en el camino. Ni siquiera miró a su alrededor cuando llegaron a las escaleras, y Tails pudo volar a su lado mientras subía. ¿Crees que podrías? Sí, probablemente. Hizo una pausa, observando a su mejor amigo por un minuto. Sonic? Cuando ni siquiera se detuvo, Knuckles puso los ojos en blanco y atacó, agarrando a Sonic del brazo y deteniéndolo.
Sorprendentemente, la reacción inmediata de Sonic fue una patada giratoria, pero Knuckles agarró la pierna del agresor con la mano libre y la apretó, entrecerrando los ojos cuando Sonic siseó y se retorció de dolor. Sí. ¿Quieres pensar en lo que acabas de hacer? Dios mío, Knuckles, vamos. Me sorprendiste. Se quejó. Suéltame. ¿Vas a decirnos qué está pasando? Preguntó. ¿Qué quieres de mí, cabeza hueca? La robotización es una porquería. Gritó. Quiero saber si Tails puede arreglarlo. Sí, vale, dijo Tails, bajando del aire de nuevo para extender las manos y meterse entre ellas, obligando a Knuckles a soltar la pierna de Sonic, sino el brazo. Pero eso no explica por qué te comportas tan raro. ¿Qué pasó ahí abajo? Colas. Sonic respondió, y su amigo gimió. No sé, ¿vale? Gritó, y se soltó de Knuckles para caminar hasta la barandilla y volver. Es que, este lugar, ¿sabes? Mobius, siempre ha sido una mala vida. Lo sabía. Lo supe al volver. Y no llevo ni 5 horas aquí, y ya he tenido que salvar a mis hermanos de su propia estupidez, defenderme de idiotas que quieren que sea lo que no soy, casi asusté a uno de mis verdaderos amigos para que no me hablara, tú y Manik, y justo ahora me dijeron que la tortura moviana era inevitable porque no estaba aquí. Han sido un par de horas difíciles, ¿sabes? Tails hizo una mueca al oír el fuerte tono, pero Knuckles frunció el ceño. ¿Tortura moviana? Exagero, dijo, levantando una mano con desdén, pero luego la bajó con el ceño fruncido. No, no lo hago. No si estaban conectados. Para que estuvieran a salvo, para asegurarse de que no atacaran o lo que sea, les quitaron partes a los movianos robotizados. Les arrancaron partes de la cara y del cuerpo. Se recostó contra la barandilla de la escalera, flexionando las manos mientras se balanceaba. Kirus les dejó hacer eso. No puedo creer que les haya dejado hacerlo. Lo miraron en silencio durante unos instantes y Sonic dejó escapar un largo suspiro. Necesito ver la ciudad. Necesito saber que han hecho algo. No pueden haber estado esperando a que volviera, es solo que, negó con la cabeza, mirando al vacío, y de repente levantó la vista y miró a su alrededor. ¿Dónde están Shadow y Amy? Acostumbrado a los cambios rápidos de tema, sobre todo cuando presentía que no eran tan bruscos como parecían, Tails solo frunció el ceño con preocupación un momento antes de decir. Amy se quedó en la sala de ordenadores con Kirus y Manik. Sabes que no puede seguirnos el ritmo. No he tenido noticias de Shadow desde que te fuiste a almorzar. Y la última vez que lo vi, seguía en la mesa. Probablemente esté husmeando por la corte, murmuró distraídamente, asintió y miró a Tails. Averigua qué puedes averiguar sobre la robotización. Knuckles, lamento preguntarte, pero ¿podrías vigilarlos a él y a Amy por mí? ¿Crees que va a pasar algo? Preguntó, pero Sonic se encogió de hombros. No mucho. Pero hasta que haya investigado el asunto y haya tenido la oportunidad de hablar con mamá, quiero mantener lo que hacemos en secreto. ¿Y con lo mucho que hablan? Oye. Objetó Tails, ganándose una sonrisa de Sonic. Me sentiría mejor con alguien que interviniera. Él asintió, pero Tails frunció el ceño y cruzó los brazos desafiante. Sé mantener la boca cerrada. En lugar de responder verbalmente, Sonic y Knuckles simplemente lo miraron con la misma indiferencia. Parpadeó y se desplomó sobre sus brazos con un suspiro. Vale, no lo hago. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le preguntó Knuckles a Sonic, quien se encogió de hombros. Como dije. Voy a explorar la ciudad. Seguro que aquí hay algo más que yo. Después de que Sonic saliera corriendo, seguido de Tails y Knuckles, Kirus, Amy y Manik se quedaron en un incómodo silencio durante unos segundos antes de que Manik le ofreciera a Amy una débil sonrisa. Lo siento, por eso. Salió de la nada. ¿Te refieres a los chicos que salen corriendo así? Preguntó, y luego sonrió. A eso ya estoy acostumbrada. Podría ir a buscarlos, ofreció Kirus, señalando con el pulgar hacia los generadores. No es que no sepamos a dónde se dirigía Sonic. No creo que sea buena idea, dijo en voz baja. Parecía que tenía algo que hacer. Manik dudó, pero mientras Kirus observaba, su mirada volvió a Amy y pareció cambiar de opinión sobre lo que fuera que estaba a punto de decir. Se aclaró la garganta y se balanceó sobre sus talones, esbozando una sonrisa nerviosa. Bueno, entonces, ¿quieres hacer algo en su lugar? Conmigo, quiero decir. ¿Podría enseñarte la ciudad? Podríamos, ya sabes, tomar un café, o algo. Kirus arqueó una ceja, sorprendido.
En más de 3 años de amistad, había visto a Manik invitar a salir a una chica una vez, y eso fue después de que Sonia pasara una semana incitándolo. Sin embargo, Amy parecía reticente, llevándose una mano al pecho. ¿Está bien? O sea, eres un príncipe, ¿verdad? Tienes todas esas responsabilidades y yo solo. ¿Solo? Eres como una representante de los reinos exteriores. Dijo Manik, y le guiñó un ojo para tranquilizarla. Apuesto a que si le preguntara a Sonia, me diría que es mi deber asegurarme de que lo pases bien. Dudó un momento, luego sonrió y asintió con valentía. De acuerdo. Genial. Sonic no me ha contado nada, así que tienes que ser un buen guía turístico, ¿vale? No te guardes nada. Ni hablar, prometió, y le dedicó a Kirus una sonrisa nerviosa antes de acompañarla fuera de la habitación. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por el palacio o nos dirigimos a la ciudad? Nos vemos, Ki, añadió distraídamente, y Kirus levantó una mano en un gesto de despedida en silencio, impresionado por la repentina demostración de agallas de su amiga. Una vez solo, Kirus volvió a la pantalla, considerando la solicitud de entrada parpadeante. Tanto el holograma como el programa se habían apagado cuando Tails sacó su dispositivo portátil, pero ahora que sabía cómo acceder a él, nada le impedía explorar la codificación. Tendría que explorar los sistemas recién inaugurados en algún momento. Sin mencionar las plantas físicas a las que ahora tenían acceso. Por supuesto, también estaba el trabajo que planeaba hacer antes de que llegara Sonic. El sistema de contenido holográfico que usarían durante el festival aún no estaba a la altura de las especificaciones, y necesitaba estar perfecto antes del domingo por la noche. Pero como siempre, Sonic acaparaba la atención de Kirus. Sonic, y lo que probablemente haría después de ver a los movianos robotizados. O al menos lo que haría después de noquear a Amlin por lo que fuera que el jefe de seguridad robótica le dijera para fastidiarlo, lo más probable era que dijera lo que dijera mereciera que Sonic le diera un puñetazo, pero probablemente aún tendrían que controlar los daños para evitar que Amlin causara problemas. Si Kirus tuviera que adivinar, diría que una vez que Sonic terminara con lo de abajo, correría. Iría a todos los sitios donde sabía que los movianos robotizados habían estado guardados y encerrados antes de irse. Revisaría los antiguos lugares de la resistencia para ver qué había pasado con ellos. Y, finalmente, terminaría donde siempre, cuando las cosas se ponían difíciles. En un club. Se perdería entre perritos calientes y música. Y no era así exactamente como la ciudad necesitaba reencontrarse con su príncipe perdido. Presa del pánico, enojada y tratando de evitar tener que lidiar con cualquier cosa. Kirus suspiró y apagó la computadora, repasando mentalmente una lista de posibles barras. Ni siquiera han pasado 5 horas y ya estoy limpiando tu desastre. Bienvenido de nuevo a Mobius, Sonic. Para cuando llegaron a la plaza del mercado, Manik decidió que a chicas tan guapas como Amy no se les debía permitir ser tan amables como ella. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Al principio se sintió tímida, sobre todo al pasar junto a unos guardias que lo saludaron y lo llamaron príncipe ladrón. Se le dificultó disculparse por no haberlo llamado así desde el principio, hasta que él le aseguró que Manik estaba bien. Ella sonrió, y él solo pensó en girasoles cuando dijo: bueno, entonces puedes llamarme Amy. Bueno, todo el mundo lo hace, no solo a quienes se lo pido, pero aún así. Supongo que lo que quiero decir es que espero que seamos buenos amigos. A partir de ahí, pareció haber superado los nervios bastante rápido, divagando sobre cómo, pensándolo bien, solo había empezado a usar Amy desde que Sonic la llamó así por primera vez, la segunda vez que se vieron. Fue entonces también cuando conoció a Tails, pensándolo bien. Pero vaya, hace ya 18 meses. ¿Cómo pasa el tiempo? Manik estaba feliz de escuchar, interviniendo solo ocasionalmente mientras llevaba la conversación sin esfuerzo sin decir nada importante, hasta que se detuvo abruptamente y aplaudió mientras se giraba hacia él. Pero basta de mí. ¿Y tú? Has vivido en Mogotrópolis toda tu vida, ¿verdad? Sí. Sí, lo he hecho, dijo con la mirada perdida, y luego se apresuró a buscar algo un poco más inteligente. Chico de ciudad criollo, solo que vi casi todo desde la clandestinidad hasta hace unos años. Siempre he vivido en pueblos, pero nunca en una ciudad moviana de verdad, dijo pensativa. Me pregunto si será diferente a una humana. La gente de aquí parece más tranquila. Parpadeó y luego miró a su alrededor, preguntándose de qué hablaba. Las calles le parecían normales.
Gente corriendo de un lado a otro, deteniéndose o deteniéndose solo una vez dentro. Pero claro, él se había criado en esta ciudad, y recordaba que algunos de los lugares que había visitado con Sonia habían sido muy diferentes. La gente de Mobodón y algunas de las baronías exteriores solían llenar las calles incluso al mediodía, lo que siempre le había parecido extraño. Quizás Amy era de algún lugar así. ¿Y dónde vivías? Preguntó. Antes de saber que eras príncipe, quiero decir. ¿Vuelves alguna vez de visita? ¿Visitar? Repitió, luego sonrió y se encogió de hombros. A veces, pero no es precisamente un lugar al que te gustaría ir. Yo vivía en las alcantarillas. ¿En serio? ¡Qué asco! Dijo ella, pero se reía, así que él se encogió de hombros otra vez. Amy entrelazó las manos tras la espalda y le dio un empujoncito en el hombro. Eras un ladrón, ¿verdad? Eso dicen las revistas, por eso te llaman el príncipe ladrón. Sí. No es que y bueno, ya no lo hago, dijo rápidamente, pero ella siguió sonriendo. ¿Lo extrañas? ¿Qué? ¿Robar? Sí. Giró sobre sus talones para caminar hacia atrás y poder seguir observándolo, con los ojos brillantes de interés. Apuesto a que fue súper peligroso, ¿verdad? Debió ser muy emocionante. Bueno, Oh, ¿fue raro decir eso? Preguntó, ladeando la cabeza. Perdona, es que y ahora que conocí a Sonic y hemos vivido todas estas emocionantes aventuras y cuando pienso en volver a mi vida normal y aburrida, me pongo muy triste, ¿sabes? Supongo que no es muy femenino, ¿no? No. Dijo, luego se sonrojó y añadió. O sea, claro que sí, bueno, no, o sea, no es raro. Es que, a la mayoría de la gente no le gusta que me pregunten ese tipo de cosas. Parpadeó con curiosidad. ¿En serio? ¿Por qué no? ¿No fue un gran cambio pasar de ladrón a príncipe? Bueno, o sea, sí, dijo, luego hizo una mueca y miró sus zapatos rozando el pavimento. Pero no es algo de lo que se supone que deba estar orgulloso, ¿sabes? Robarle a la gente, está mal. Eso no significa que debas fingir que no pasó. Dijo, apuntándolo con el dedo. Y que robar esté mal no significa que poder hacerlo sea malo. Apuesto a que lo usaste para un montón de cosas útiles, ¿verdad? Él asintió, pero mantuvo la cabeza gacha, evitando su mirada. Ella pareció interpretarlo como una señal de que no quería hablar del tema, porque se dio la vuelta y empezó a observar los edificios, dejando a Manik con sus propios pensamientos. No es que nadie le hubiera dicho que no hablara de ello, pero siempre se había dado a entender. Saber abrir cerraduras y bolsillos había sido una gran habilidad en la resistencia, pero se suponía que los príncipes no debían saber esas cosas. Se suponía que los príncipes no debían ser antiguos ladrones. En realidad, no se suponía que los príncipes se parecieran en nada a él, no, empezó, y dudó cuando Amy lo miró. No es el robo lo que echo de menos. No. Nunca se trató de robar. Se trataba de salirse con la suya, explicó con vergüenza. Era como un juego. Si te embolsabas algo y nadie se daba cuenta, habías ganado. ¿Sabes? Y te pierdes el partido, supuso ella, y él bajó la mirada al suelo, avergonzado. No me malinterpretes, prefiero totalmente lo que tengo a lo que tenía, pero extrañas el juego, repitió, y luego rió. De verdad eres igualito a Sonic. ¿Qué? Levantó la vista para mirarla fijamente a los ojos brillantes. No. Sonic no roba. No se trata de robar. Dijo ella, empujándolo juguetonamente por el hombro. Si notó su rubor, lo ignoró, sin dejar de sonreírle con esa gracia suya. Se trata del juego. Con Sonic es igual. Podemos estar en medio de una fábrica en explosión, saltando sobre un pozo de lava, y él seguirá contando cuántos trucos hace antes de caer. Es tan raro que se parezcan. ¿Sonic, qué? Manik negó con la cabeza, intentando comparar esa imagen con la de su hermano gruñón, pero sin éxito. No. No, eso es diferente. Sonic hace ese tipo de cosas para molestar a Sonia o quien sea. Cosas así no son divertidas, son totalmente peligrosas. El peligro puede ser divertido, dijo. Vamos, sé sincero. Cuando le ganabas a Robotnik y sus robots, al menos era un poco divertido, ¿verdad? Bueno, se sonrojó de nuevo. ¿Acaso esta chica podía ser más increíble? Y ahí estaba él, obsesionado con su hermano. Qué bien te ves, Manik. Sí, un poco.
Ella rió de nuevo, envolviéndolo con ambos brazos alrededor de uno de los suyos, dejándolo en blanco por un segundo. Para cuando regresó, ella le estaba haciendo otra pregunta. Si no hablas tanto de ser ladrón, ¿por qué te llaman príncipe ladrón? ¿No tendría más sentido decir príncipe maníaco? Bueno, ya sabes, dijo, y maldijo su capacidad de parecer siempre un poco tonto cuando más quería ser guay. Eso es diferente. ¿Qué? ¿Cómo? Es como una vieja regla que tenía la realeza, ¿sabes? Dijo, intentando enderezarse y parecer majestuoso. Todavía no me han presentado en sociedad, así que se supone que no deben saber mi nombre, ¿entiendes? Sonia y yo pensamos que probablemente se trataba de proteger a los niños del público hasta que tuvieran la edad suficiente para tratar con ellos, pero ahora es solo por tradición o algo así. Sin ánimo de ofender, pero eso suena un poco tonto, dijo ella, y él se rió. Sí, más o menos. Pero la buena noticia es que ahora que Sonic ha vuelto, es solo cuestión de tiempo para que nos presenten, dijo. En un par de días volveré a ser Manic. Príncipe maníaco, corrigió ella juguetonamente. G. Sí, príncipe maníaco. Y Sonic será el príncipe heredero. Sonic, dijo, y de inmediato se odió por haber vuelto a mencionar a Sonic. Peor aún, la sonrisa de Amy se desvaneció al recordarlo, y sus brazos se aflojaron. Lo que eventualmente lo convertirá en el rey. Sonic, dijo en voz baja, antes de alzar la mirada hacia él. Pero eso no es definitivo, ¿verdad? ¿Podrían ser tú o Sonia quienes obtengan el trono? Bueno, sí, supongo, pero ni hablar de mí, dijo con una risa débil. No hacen reyes a las ratas callejeras. Claro que sí, dijo ella, y volvió a apretarle el brazo. Todas las mejores historias terminan así. Se rió de nuevo. Bueno, sea como sea, estoy deseando que me vuelvan a llamar por mi nombre. Es muy raro que solo te conozcan por lo que eres, no por quién eres. Oh, claro, asintió, y luego respiró hondo, indicando claramente un cambio de tema. ¿Y a dónde vamos? Dijiste algo sobre café, ¿verdad? ¿Conoces alguna buena cafetería? Me vendría bien un buen té ahora mismo. ¿Té? ¿Bebes té? Claro, ¿no lo hace todo el mundo? Preguntó ella riendo, y él negó con la cabeza antes de llevarse una mano a la barbilla para pensar. ¿Una cafetería? Bueno, no sé qué tal el té, pero hay un sitio al que podríamos ir. Abrió hace un par de semanas y tenía pensado ir a echarle un vistazo. Claro, probémoslo. Dijo alegremente. ¿Qué sabes de esto? No mucho. Pero sí sé que antes de que cerrara, fue donde conocí a mis hermanos, dijo, y luego hizo una mueca de dolor al reír. Puede que fuéramos la razón por la que tuvo que cerrar, pero seguro que no me lo tendrán en cuenta. Oh. ¿Cómo conociste a Sonic? Esta sí que es una historia que tengo que escuchar. Vale, pero supongo que antes de entrar en detalles, debería preguntarte cuánto te ha contado sobre nuestra magia y demás, dijo. Porque si no te lo ha contado, no tendrá ningún sentido. ¿Magia? Ladeó la cabeza con curiosidad. No creo que lo haya llamado así nunca. ¿Qué clase de magia? Hey, bueno, vale, entonces, ¿alguna vez has oído el dicho de que nada puede conmover el alma como la música? Durante la mayor parte de la guerra, Mindy había sido la típica joven aristócrata. Había crecido privilegiada y consentida, sabiendo que con solo pagar tributo podría disfrutar de una vida de lujo para siempre. Nunca había pensado siquiera en el bien y el mal hasta que su mejor amiga se convirtió en una proscrita, la princesa rebelde, nada menos, y se vio obligada a elegir entre ella y la vida que siempre había conocido. Había elegido a Sonia en lugar de su vida cómoda, y lo haría de nuevo sin dudarlo, pero eso no significaba que no estuviera agradecida de que la guerra hubiera terminado y pudiera volver a diseñar accesorios de moda. Sin embargo, ahora estaba mucho más interesada en la política, razón por la cual ella y muchos de sus contemporáneos acudían a la corte por la tarde. Sonia siempre estaba allí por las tardes, y tenerla allí lo hacía mucho más accesible. No es que pudieran hablar con ella. La corte se celebraba en la Cámara del Consejo, una gran sala semicircular que, según Mindy, solía ser una especie de cámara de experimentos. La reina se sentaba en la parte frontal plana de la sala, con los consejeros y escribas desplegados detrás de ella, y Sonia, y Manik, en las raras ocasiones en que venía, se sentaban en la primera fila del primer conjunto de asientos que se extendían frente a ella en el semicírculo.
Todos los demás asistentes se sentaban en los demás asientos, comentando en voz alta cuando tenían alguno, hasta que los llamaban al centro de la sala para que escucharan sus peticiones. No fue precisamente fácil hablar con Sonia, pero Mindy había aprendido el truco. Solo había que tener la valentía de abrirse paso entre los presumidos que siempre querían estar al frente y acomodarse en los asientos reservados para sus hermanos. Hoy, sin embargo, Sonia parecía distraída incluso cuando Mindy se acercó sigilosamente a ella, mirando ciegamente al mar de gente y, al parecer, sin prestar atención a lo que pasaba. Eso era especialmente extraño, dada la cantidad de veces que los aristócratas mayores habían mencionado al príncipe perdido ese día, insinuando que volvería y haría algo pronto. Normalmente, eso bastaba para que Sonia se levantara de su silla y entrara en un acalorado debate sobre qué se podía y qué no se podía hacer sin él. ¿Sabes? Sonia le susurró al oído a su amiga, creo que la única opción aquí es el pelo verde flúor. Eso le pasó. Sonia se estremeció y se giró bruscamente para mirarla. ¿Qué? Se rió entre dientes y se apoyó en el hombro de Sonia con una suave provocación. Ay, Sonia, cariño, relájate. Solo intentaba llamar tu atención. No es el momento. Susurró, pero aún así sonreía. Estamos en pleno juicio, Mindy. Oh, como si hubieras escuchado algo de lo que han estado diciendo en los últimos 20 minutos. Sí. ¿Quieren? Su voz se fue apagando, mirando hacia donde un alcalde de Asmobius leía una lista de solicitudes del pueblo. ¿Eh? Es un informe de la granja, querida, dijo Mindy, y arqueó las cejas al ver la expresión inexpresiva de Sonia. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto a encontrar con Bartleby? Como siempre ocurría al mencionar a su antiguo amante, la expresión de Sonia se ensombreció al instante y se giró en su silla para mirarla. Claro que no. Ese cobarde lleva meses sin aparecer. Bueno, ¿de verdad puedes culparlo? Después de ese discurso que diste, la mitad de los aristócratas morían de miedo, y todos sabían a quién iba dirigido, señaló. No me malinterpretes, Sonia, me halaga que quisieras agradecerme por ayudarte durante la guerra, pero dedicaste bastante tiempo a llamar cobardes a todos los que no lo hicieron. Sonia la miró fijamente un momento, luego suspiró y apartó la mirada. Lo sé. Manning me lo dijo después. Pero Bartleby se lo merecía, dijo, alzando la voz al máximo, sin que fuera más que un susurro. Tuvo muchísimas oportunidades de cambiar de bando. Después de que Robotnik lo arrestara, debería al menos haberse escapado. Pero seguía pagando tributo. Se fue a esa casa de campo y actuó como si nada tuviera que ver con él. Cariño, no me oirás discutir eso, dijo Mindy sin rodeos. Después de todas las semanas que pasé en el santuario protegiendo a esos niños, ¿sabes cuántas arañas tuve que ahuyentar? Uf. Sonia sonrió, pero Mindy la detuvo antes de que pudiera darse la vuelta nuevamente. Bueno, Sonia, no puedo evitar notar que alguien ha estado merodeando en la puerta de la antecámara por donde tú y el resto de la casa real entran para la corte, dijo, señalando con la cabeza el portal de la reina, donde una figura oscura observaba en silencio el proceso. Y he estado oyendo rumores de lo más extraño entre la multitud. Dicen que hoy hubo algunas novedades en el almuerzo. Sonia la miró de reojo, con una pequeña sonrisa en los labios, y Mindy se quedó sin aliento. No. No es él. No sé de qué estás hablando, dijo con delicadeza, y Mindy le agarró el brazo con ambas manos, con los ojos muy abiertos. Ay, cariño, no puedes jugar. Dicen que Sonic ha vuelto. Si tu hermano por fin ha vuelto, no puedes hacerte la tímida, insistió, y la rápida sonrisa de Sonia fue todo lo que necesitaba saber. Volvió a jadear, tirando del brazo de su amiga mientras miraba fijamente la figura sombría con más atención. Es increíble. ¿Por qué no sale? ¿Cómo es? ¿Es tan mono como antes? No lo sé. Es mi hermano, no lo veo así. Dijo, y dudó, mirando a su madre rápidamente antes de tomar las manos de Mindy, sacarla de las sillas y llevarla hacia los pasillos traseros. Además, ese que está ahí atrás no es Sonic. Es un erizón muy extraño que trajo consigo. Un embajador de los territorios humanos. Sonic probablemente esté pasando la tarde con Manik. Ay, Sonia, qué bien. Felicidades. Chilló en voz baja y se abrazó a Sonia con fuerza. Me alegro muchísimo por ti. ¿Has hablado mucho con él? ¿Dónde ha estado? Se queda, ¿verdad? La verdad es que no, aún no estoy segura, y más vale que lo esté. Dijo, aunque su sonrisa era un poco más temblorosa.
Mi madre dijo algo sobre defender el reino, pero hablaré con él esta noche y lo aclararé todo. Seguro que todo irá bien, dijo Mindy, y la abrazó de nuevo para consolarla antes de sujetarla por los hombros. ¿Y esto cambia tus planes? Ay. Significa que los chicos sí se presentarán en el baile. Lo que me recuerda que aún no me has prometido que te haría el vestido. Es un delito que no hayamos podido celebrar nuestra debut juntos, y no te he perdonado que compraras un vestido de confección, ¿sabes? Sonia rió, pero la risa se apagó al pensar en el baile. Estaba programado para el viernes, a más de una semana de distancia, lo que les daba tiempo de sobra. Pero lo poco que Sonic había dicho hasta ahora no la había fortalecido precisamente. Esperaba que Sonic se mostrara reacio a ser un príncipe como es debido. Que sería difícil hacerle notar la importancia de su situación. Pero aunque había sido despreocupado y poco profesional, Sonic había sido sorprendentemente, bueno, respetuoso con todo el asunto. La forma en que había manejado a esos aristócratas había sido asombrosa. A Manik todavía le costaba mantener la compostura. No se parecía en nada a lo que recordaba que era su hermano. Le dedicó a Mindy otra sonrisa valiente, pero luego les indicó que regresaran a la corte. Sonic no había sido como ella esperaba, pero no podía haber cambiado tanto. Ella lo resolvería. Lo resolvería, y él ocuparía su lugar como príncipe, y probablemente heredero al trono. Entonces Manik podría ser feliz de nuevo y ella podría concentrarse en enderezar el imperio. Ahora que Sonic estaba de regreso, las cosas estarían bien. Tenían que serlo. En muchos sentidos, la ciudad realmente había cambiado. Al detenerse junto a una valla llena de ácido, Sonic contempló un parque infantil sucio pero reconocible. No supo lo que era un parque hasta los 9 años. Había bosques, campos y la ciudad. Pero ahora había parques, y este incluso tenía un castillo de juegos. La hierba crecía con dificultad, y los arbustos estaban quebradizos, sofocándose en el aire contaminado, pero había árboles. Probablemente trasplantados de fuera de la ciudad, pero árboles al fin y al cabo. Entró, observando los 3 altos edificios que cercaban el espacio. Cada uno estaba pintado con lo que probablemente habían sido colores brillantes durante una semana, antes de la primera lluvia ácida. Sonic sonrió al ver las rayas rojas, azules y moradas, sabiendo de alguna manera que debían completar el cuarteto real que comenzaba con el verde. Pero la hierba no podía crecer en una ciudad ahogada en petróleo. Habían estado tan ocupados tapando el agujero que no se dieron cuenta de que la madera podrida seguía allí. Arreglos superficiales. Sonic sabía que era una mala costumbre. En todas sus aventuras, siempre dejaba bases rotas y restos de robots, y solo limpiaba los que se le escapaban si tenía tiempo para estar por allí. Pero al menos los restos se aprovechaban. Tails casi nunca tenía que comprar materiales para sus inventos, y Eggman sin duda había aprendido el valor del reciclaje estos últimos años. Si tan solo lo hubiera hecho en su época, murmuró Sonic para sí mismo, acariciando con los dedos los arbustos moribundos. Haría falta mucho más que unos pocos árboles trasplantados para convertir Mogotrópolis en algo más que un vertedero urbano glorificado. Había basura por todas partes, las toxinas aún se filtraban a la tierra y al agua, y el aire estaba cargado de smog. No sería fácil limpiarlo, Sonic lo sabía, pero cubrirlo todo con una gruesa capa de pintura no serviría de nada. Y quizá por eso las calles de la ciudad seguían tan tranquilas. Esperaba que hubiera más gente, disfrutando de la libertad de pasear y reír. Pero corrió por una docena de calles vacías, y todos los nuevos parques que encontró estaban vacíos. Ni un solo niño. Ni una sola familia. No estaba seguro de qué sentido tenía embellecer una ciudad si nadie quería pasar tiempo en ella. Mira. Hay alguien en el jardín. Levantó la vista justo a tiempo para ver cómo apartaban a un cachorro mestizo de una ventana y una adolescente ocupaba su lugar. Ella le frunció el ceño, así que él le devolvió la sonrisa, levantando la mano para saludar. Hola, buenas tardes. Ella lo miró fijamente, mirando hacia adentro por un segundo, luego se acercó para asomarse al alféizar. ¿Qué haces ahí fuera? Explorando, dijo, intentando parecer invitador mientras caminaba hacia el edificio. Hace tiempo que no voy a la ciudad, ¿sabes? Ego aparte, Sonic sabía que era encantador. A las chicas les encantaba su sonrisa arrogante, y esta no era la excepción. Soltó una risita, apartándose un mechón de pelo de la cara con esa típica forma de coquetear que tenían. ¿Explorando Robotrópolis? No seas tonta. ¿Quién se anima?
Siempre hay cosas nuevas por descubrir, dijo, señalando el parque. Y este tipo de lugar guarda un montón de secretos. ¿Secretos? El pequeño Mick saltó a su lado. ¿Qué clase de secretos? Bueno, nada que probablemente no hayas encontrado ya, dijo, y el niño hizo pucheros. Nunca he estado en el jardín. Parpadeó y luego suspiró suavemente, mirando el parque. Debería haberlo imaginado. ¿Te acabas de mudar? No, yo nací aquí, dijo la niña, y se agachó para coger al bebé y ponerlo sobre su cadera. Nuestro padre ha vivido aquí desde antes de que empezara la guerra. Nadie entra ahí, dijo el niño, como señalando algo obvio. Y, desde luego, nadie explora, añadió. Nadie explora nada en esta ciudad. No hay nada que ver que merezca el riesgo. Sonic desplazó su peso a la otra cadera, planeando rápido mientras miraba por debajo de sus cejas. ¿Qué riesgo? Ella simplemente se encogió de hombros. Debes ser un turista. ¿Estás aquí para el festival? Se podría decir que sí, dijo. Bueno, déjame darte un consejo, ofreció. Robotrópolis no es muy turística. Quédate en el interior. Todo el mundo lo hace. ¿Cómo se supone que vas a tener aventuras si haces eso? Preguntó. No hay muchos dragones dentro de casa, ¿sabes? ¿Dragones? Preguntó el niño, empujando a su hermana para ver mejor. ¿Has visto dragones antes? Uno o dos, dijo con una sonrisa. Venga, le cuento la historia. No lo creo, dijo la chica, pero se reía mientras agarraba el pestillo de la ventana. Adiós, cazador de dragones. Vale, no bajes, dijo rápidamente, antes de que ella pudiera cerrarla. Hizo una pausa, y él intentó sonreírle con más calidez. Te lo diré desde aquí. Quédate ahí y escucha. Por tu hermano, al menos. Dudó, mirando al bebé con el ceño fruncido. ¿Por qué quieres decírnoslo? Volvió a cambiar de postura, sin estar del todo seguro. Cuando le dijeron que nadie entraba al parque, de alguna manera supo que no exageraban, y eso dolió, a su manera. Todo este esfuerzo, toda esta vegetación, condenada a permanecer abandonada hasta que el ácido y la contaminación triunfaran. Tenía que verlo utilizado durante un buen rato al menos una vez. Porque eso es lo que hacen los árboles. Tienen historias que contar, dijo. Nunca me perdonarían si no las tradujera. Hizo una pausa, sosteniendo la mirada de su hermano por un instante, y luego se sentó en el alféizar de la ventana, acomodándolo para que se sentara en su regazo. Sonic sonrió y extendió las manos en una elegante reverencia. Mi señora, mi señor, les presento la historia de Sir Gawain, guardián de la montaña del dragón. Kirus parpadeó y luego se frotó la melena, preguntándose exactamente qué se suponía que debía hacer al respecto. Había esperado complicaciones cuando fue a buscar a Sonic. Pero de todos los posibles escenarios que tenía en la cabeza, no encontrarlo peleándose con una banda de anarquistas encubiertos, encontrarlo diciéndole a un grupo de aristócratas dónde meter el dinero, encontrarlo masticando malhumorado más perritos calientes de lo que parecía anatómicamente posible. El que nunca había considerado era que estaría en medio de un parque con un grupo de niños, él y sus padres riéndose mientras les contaba una historia. Así que ahí estoy, cortando y rebanando todo lo que viene a mi encuentro, decía mientras Kirus se abría paso entre la multitud en la puerta del parque. No creía haber visto a tanta gente en las calles en años, apiñada alrededor de la valla para observar, y había una docena más observando desde las ventanas circundantes. Estoy pensando que esto es simple. Pan comido, ¿sabes? Así que le digo a Merlina. Esto es demasiado fácil. ¿No tienes un desafío para mí? Y sí. Resulta que sí. Doblo la esquina, cruzo un puente, y esta montaña se alza frente a mí. Es hermosa, envuelta en niebla, flores por todas partes, excepto, y esto era extraño, justo enfrente del puente. Es todo espacio abierto, ¿verdad? Muy poco césped, incluso. Pero ¿qué me importa? Es solo césped. Doy 3 pasos y ¡zas! Todos los niños saltaron cuando él aplaudió y pisoteó, luego se inclinó hacia adelante al mismo tiempo que lo hacía. Un dragón cae del cielo. ¡Guau! ¿En realidad? ¿Qué tipo? ¿Qué aspecto tenía? Sonic siseó entre dientes, negando con la cabeza. Era enorme. Más grande que estos edificios. Y era una locura, pero Merlina dijo que tenía que pasar para llegar a la espada mágica. Así que tomé mi espada y cargué contra la bestia. Me gustaría decir que la maté de un solo golpe, pero,
Miró a los padres con una mueca, como disculpándose por no quedar bien delante de sus hijos. Era un dragón. Rugió, y fue como si el mundo se me escapara. Salí despedido hacia atrás, uff. Contra el puente. De ninguna manera. Pero estabas bien, ¿verdad? Sí, claro. Soy Sonic the Hedgehog. Siempre estoy bien. Presumió, y luego regresó corriendo, agarrando una rama seca de uno de los árboles y agitándola para señalar a los niños. Solo que ahora tenía algo que demostrar. Corrí hacia adelante, luchando contra el rugido del dragón a cada paso, y blandí mi fiel espada. Una, dos, tres veces. El dragón retrocedió, y fue entonces cuando lo vi. Un cuerno, más grande que este patio de recreo, justo en su cabeza. Hecho de cuarzo brillante. El orgullo del dragón. Por ridículo que fuera, Kirus no pudo evitar sonreír, cruzando los brazos mientras observaba. En momentos como este, recordaba por qué siempre extrañaba a Sonic cuando no estaba. Salté, por encima de la niebla, por encima del cuerno del dragón, continuó Sonic, demostrándolo saltando sin esfuerzo por el tobogán que tenía detrás, y luego aún más alto, justo en la cima del patio, donde cortó el aire con su rama espada. Y bajé mi espada, cortando, cortando, desgarrando, hasta que el cuarzo se soltó. Se estrelló contra el suelo y se dejó caer, enfatizando la caída al descender a solo 2 centímetros de los niños y estrellar su rama contra el suelo entre ellos. Y el orgullo del dragón era mío. Los niños silbaron y arrullaron, impresionados, y Kirus miró a los padres y vio que intercambiaban sonrisas divertidas. Sonic, sin embargo, apenas pareció notarlos, observando a los niños con los ojos muy abiertos. El dragón se fue volando, pero mi misión aún no había terminado. ¿Sabes lo que tenía que hacer? Coge la espada. Así es. Corrí, más rápido que el viento, montaña arriba, hasta que finalmente encontré una piedra cubierta de musgo. Y en su cima, había una hermosa espada de plata con empuñadura dorada. La miré y supe que esto era lo que había venido a buscar, susurró, pero su voz aún se oía. Iba a tomar la espada, pero Merlina me lo impidió. Hubo una pausa dramática, e incluso Kirus se encontró moviéndose hacia adelante con anticipación. Me advirtió, y esta no era una espada cualquiera. Solo los valientes de corazón y alma sincera podrían empuñarla. Solo alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario, sin importar las consecuencias, preparado para ser el más temible de los caballeros en nombre de la justicia, podría blandirla con valentía, murmuró Sonic, mirando a los ojos de cada niño que escuchaba. Pensé en todos los que necesitaban ayuda. Merlina, que había huido del Rey Oscuro. Los habitantes del pueblo encarcelados por simples impuestos. Los héroes doblegados a su voluntad. Tomé la espada con ambas manos y sin aliento y la desenvainé. Gritó por última vez, poniéndose de pie con un gesto de su rama, y todos los niños vitorearon. Giró en el sitio y levantó la rama. Porque yo era Sonic, el caballero negro, y no me detendría ante nada para ver a mi gente a salvo. Los vítores se hicieron más fuertes, e incluso algunos adultos, incluido Kirus, aplaudieron, hasta que de repente Sonic giró su rama para señalar a los niños. Y ahora, mis jóvenes señores y damas, escuderos de la plaza, les encargo una misión, dijo, y todos los niños se inclinaron hacia adelante, con los ojos muy abiertos y llenos de intriga. Les guiñó un ojo a los padres antes de volver a concentrarse. Les encargo a todos que coman bien y se acuesten temprano, para que puedan levantarse fuertes y descansados para proteger esta tierra de los monstruos que la afligen. Los dragones del trabajo pesado, las bestias del aburrimiento. ¿Quién me acompaña? Sí. No te escucho. Sí. Pues vayan, mis escuderos. Hagan lo mejor que puedan. Váyanse. Anunció, y al unísono, todos los niños saltaron y corrieron hacia sus padres. Se hizo un caos durante unos segundos. Los niños corrían en todas direcciones y los adultos eran arrancados de un tirón. Todos en la plaza se reían de la repentina locura y las miradas de impotencia en los rostros de los padres. Cuando todo se calmó, Kirus se giró y no le sorprendió en absoluto ver a Sonic observándolo, apoyado en su rama con una sonrisa divertida. Al acercarse, Sonic se tocó la frente en lo que podría haber sido un saludo o un gesto de asombro. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Lo suficiente para oír que venciste a un dragón cortándole el cuerno. ¿Qué te hizo? Preguntó, sonriendo mientras se acercaba. Sonic seguía encogiéndose de hombros juguetonamente. Me estorbaba. ¿Qué pasa, Ki?
Bueno, para empezar, un viejo amigo regresó hoy a la ciudad, y lo he visto durante 5 minutos, como mucho, dijo. Sé que es mucho tiempo para ti, pero para el resto de nosotros, es bastante breve. Eso he oído, dijo. Se detuvo antes de poder abrir la boca para continuar, con la atención desviada por encima del hombro de Kirus. Qué buena historia, dijo una joven al acercarse a él. Miró a Kirus, le dedicó una pequeña sonrisa y luego volvió a Sonic. ¿Haces esto a menudo? Solo para bajar chicas guapas de las torres, dijo, extendiendo los brazos al hacer una elegante reverencia, y luego miró hacia arriba con un guiño. El resto de las historias vienen de los árboles. Eso dijiste, comentó. Fue tierno ese final. Si lo hubiera intentado con mi hermano pequeño, me habrían hecho reír todo el camino a casa. No. Hazles creer que les ayudará a matar a un monstruo. Los niños hacen lo que sea, respondió con naturalidad. Además, es verdad. Créeme, no querrás verme luchando contra los malos sin dormir bien. No es bonito. Oh, no sé, dijo, acomodándose un mechón de pelo tras la mandíbula. No me imagino no querer verte. Kirus la miró fijamente, pero giró la cabeza aún más rápido cuando Sonic rió entre dientes. Aún más increíble, apartó la rama de su cuerpo, blandiéndola con una expresión de timidez burlona mientras agachaba la cabeza y la miraba por debajo de la frente. Ella sonrió con suficiencia, observándolo detenidamente. Sobre todo a primera hora de la mañana. Kirus casi se atraganta con el aire, pero Sonic se rió suavemente, mirando a un lado y a otro. Bueno, en ese caso, no estoy peleando con ningún mal tipo, ¿verdad? Sonic. Espetó Kirus, y tanto él como la chica dieron un salto, como si hubieran olvidado su presencia. La chica volvió a mirar a Sonic, antes de abrir los ojos de par en par y tambalearse hacia atrás. Dios mío. ¿De verdad eres ese? ¿Cómo, la L? Dios mío. Sonic volvió a inclinarse, y su sonrisa se suavizó al ver que ella empezaba a mostrarse asustada. Fue un placer hablar con usted, milady. Parpadeó rápidamente, pero al final su sonrisa triunfó y se relajó un poco, haciendo una reverencia. Gracias por la historia, Majestad. Ella se fue con solo una breve mirada hacia él, y Sonic no ocultó lo que estaba viendo mientras ella se alejaba, antes de sonreírle a Kirus. ¿Qué? No vi tu nombre en ella. ¿Desde cuándo coqueteas? Preguntó. ¿Con chicas, nada menos? Ya que tengo tiempo, sugirió, pero su atención ya estaba divagando de nuevo, mientras sonreía y asentía a los padres que lo miraban con exasperación mientras sus hijos corrían por el parque, jugando, explorando y buscando ramas iguales a las de Sonic. Todos los demás empezaban a alejarse, ahora que el espectáculo había terminado. Sonic lo observaba todo con una expresión de silenciosa satisfacción. Además, solo eran palabras. Ya tengo suficientes problemas con las chicas. Bueno, de todas formas, no es el momento, dijo, y luego señaló el parque. ¿Qué haces aquí? Debes saber que el palacio querrá darle mucha importancia a tu regreso. No puedes simplemente... Sonic. Disculpa, hijo, o sea, Su Alteza. Ambos se giraron, y Sonic les sonrió con naturalidad a los chicos que corrían hacia ellos. No debían de tener más de 8 años, y se empujaron al detenerse, intentando ambos conseguir el mejor sitio delante del príncipe. Oigan, soy Sonic, chicos, dijo. ¿Y cómo supieron mi nombre? Ya lo dijiste antes, señaló uno de ellos y se rió avergonzado. Así lo hice. Y nunca les creo a mis amigos cuando me dicen que todo eso de aplastar bots me revuelve el cerebro. Ambos sonrieron, y uno de ellos infló el pecho. Bueno, aunque no lo hubieras hecho, mi padre estuvo en la resistencia, dijo, antes de que el otro lo apartara de un empujón. Y me salvaste una vez. De un SWAT-bot. ¿Realmente podemos llamarte Sonic? No, le recordó Kirus a Sonic, pero como era habitual en él, lo ignoró. Claro que sí. Es mi nombre. Los chicos se sonrieron entre sí y luego a Sonic. ¿Esa historia que les contabas a los niños? ¿Con la espada? ¿Es cierto? ¿De verdad sabes usar una espada? Se rió y volvió a levantar la rama, haciéndola girar antes de extenderla hacia ellos. Sí, puedo. Aunque tuve que aprenderlo sobre la marcha. Los verdaderos espadachines entrenan durante años. Sobre todo, confío en la velocidad y la suerte para salir adelante, admitió. ¿Por qué? ¿Quieren participar en la batalla? Esto le estaba preguntando a un par de niños de 8 años.
Pero entonces, Kiryu se recordó con una profunda respiración que le infundía paciencia, Sonic había derribado un imperio a los 13 años y ahora viajaba con un supergenio de 8. Si alguna vez había oído hablar de actividades apropiadas para su edad, desde luego nunca les había prestado atención. Absolutamente. Las espadas son tan geniales. ¿Podrías enseñarnos? Sonic abrió la boca, pero al ver ya la masacre, sin mencionar los titulares de los periódicos, Kirus intervino rápidamente, apartando a Sonic unos pasos. Lo siento, chicos. Lamento interrumpir, pero necesito hablar un segundo con el príncipe perdido. Oh. Oigan, tranquilos, chicos, aconsejó Sonic, lanzándoles la rama mientras dejaba que Kirus se lo llevara. Es algo que pueden aprender por su cuenta. Primero, quédense con las ramas, ¿de acuerdo? Sonic, le vas a dar un infarto a tu equipo de relaciones públicas, murmuró Kirus, y Sonic rió disimuladamente, pero obedientemente se giró y caminó junto a él mientras lo guiaba hacia la salida y cruzaba la calle hacia un callejón oscuro. No puedes andar coqueteando con gente normal y ofreciéndote a enseñar a los niños a luchar con espadas. Los príncipes no hacen esas cosas. Anda, Kirus dijo con una mueca. Me conoces desde que tenía 5 años y nunca te importó cómo actuaba. Bueno, sí te importó, pero solo porque te molesté. Y aún lo haces, murmuró, y lo empujó contra la pared del callejón en una silenciosa orden para que se quedara, retrocediendo unos pasos para apoyarse en el lado opuesto. Sonic, llevas mucho tiempo fuera, lo entiendo. Pero tienes que entender que este no es el lugar que dejaste. Es. Sí, la cosa es, que creo que es exactamente el mismo sitio que dejé, intervino Sonic, y Kiryu se quedó atónito ante el tono áspero. Pero seguía sonriendo con la misma sonrisa de siempre. Creo que lo único que ha cambiado en 3 años es que mamá está al mando y has puesto unos cuantos carteles para esconder la basura. Kirus dudó un segundo, juzgando la expresión, luego se burló y se metió los pulgares en los bolsillos, apoyándose con más fuerza contra la pared. ¿Crees que es tan fácil cambiar después de 13 años de opresión? Preguntó. Robotnik tuvo más de una década de una fuerza laboral robótica incansable. Nosotros hemos tenido 3 años y una ciudad llena de gente que ha olvidado cómo trabajar. Construir lleva tiempo. Construcción, claro, lo entiendo, dijo, pero luego señaló con la mano hacia el parque. ¿Y qué hay de la gente? Ya sabes, lo que realmente hace una ciudad. ¿Y qué pasa con ellos? Sonic se estremeció un poco, como si no estuviera seguro de lo que acababa de oír. Q estaba corriendo antes y apenas vi a nadie en la calle. Nadie anda por ahí. Hay clubes de música por toda la ciudad, pero todos están escondidos e insonorizados. Me llevó 1 hora contando historias tontas a un montón de ventanas antes de conseguir esa gente. 1 hora para que los niños salieran a jugar a un parque que estaba justo al lado de su casa. Sí, bueno, 13 años de miedo lo harán, espetó. ¿O ya olvidaste cómo era aquí? ¿Olvidaste todas las reglas? ¿Las leyes? ¿Las consecuencias? ¿Recuerdas cómo nos arrestaron solo por tener patinetas voladoras en la calle, Sonic? ¿Te acuerdas de eso? Sí, lo recuerdo. También recuerdo que terminó hace 3 años. Kiryu se frotó la frente, intentando contener la frustración. No todo el mundo lo supera tan rápido como tú. Superó. Sonic interrumpió un movimiento antes de que Kiryu pudiera verlo bien, girándose y alejándose unos pasos. Respiró hondo varias veces y luego se giró, apuntando con 2 dedos como si fuera una pistola. La familia real literalmente ganó el día con su frenética actuación. Todos los días deberían ser una fiesta en esta ciudad. Sí, bueno, nuestro guitarrista principal de repente se levantó y se fue. Gritó, pero Sonic en realidad se rió en su cara. Ni lo sueñes, tío. Dijo. La batería es la que guía a la banda, no la guitarra. Eras la cara del Sonic Underground, Sonic. Gritó, y luego le clavó los dedos en el pecho. Rayos, antes de eso. Antes de que supiéramos quién eras. Eras en quien la resistencia confiaba. Se suponía que nos sacarías de la guerra, sin importar cómo terminara. Contábamos contigo. Yo era solo una parte más de la resistencia. Una entre 100, argumentó. Y nadie dijo nada del después. Porque no estábamos seguros de que hubiera uno. Tú eras el único que podía verlo, y eso significaba que eras todo lo que podíamos ver, dijo, y apretó los dientes cuando Sonic puso los ojos en blanco. En serio, erizó. Te fuiste cuando más te necesitábamos. Esto es lo que podríamos hacer sin ti. No puedes culparnos por lo que no pudimos hacer.
¿Pero me puedes culpar? Preguntó. Tío, ¿qué perspectiva? No, Sonic, he tenido 3 años para ponerme en perspectiva, argumentó. Tú has estado jugando en los territorios de Overlander, haciendo lo que te apetecía. Nosotros nos hemos encargado de todo el reino Mobian. No me des lecciones de perspectiva. Sonic abrió la boca, luego se detuvo y sonrió por un segundo antes de decir: Mobius no es tan grande como crees, Ki. 1 millón de personas necesitaron guía cuando la persona a la que querían seguir no estaba ahí para dársela, espetó. Maldita sea, Sonic, siempre has sido así, no te importa nadie más que tú mismo. Bueno, ya era hora de que lo hicieras. Te guste o no, Sonic, eres un príncipe a terreno. Posiblemente el príncipe. Es hora de que madures y empieces a responsabilizarte de este lugar. Responsabilidad, repitió. ¿Qué? ¿Como Sonia? ¿Como Manik? ¿Hablando hasta que me sangre la garganta? ¿Crees que eso va a servir de algo? Nada empieza hasta que actúas, Kirus. Entonces tómalo. Gritó, y se detuvo al instante, dándose cuenta de lo que había dicho y a quién se lo había dicho. Se sobresaltó para corregirse, pero Sonic ya asentía pensativo. Sonic. Sonic, solo quería decir. No, no, creo que ya lo entiendo, dijo, y luego extendió las manos, retrocediendo lentamente. Tienes razón, Ki. Debería actuar un poco. Nos vemos luego. Sonic. Gritó, pero ya era demasiado tarde. Sonic ya había desaparecido. Solo quedaba una mancha azul y el sabor a viento fresco. Cayó de nuevo contra la pared, maldiciéndose por ser tan idiota. Esto no acabará bien. Al principio, Amy no paraba de hablar, interrumpiendo con comentarios sobre lo que sabía de los poderes de Sonic, aunque Manik se dio cuenta desde el principio de que tenía que engañarla en un par de cosas. Sonic deseaba ser lo suficientemente fuerte como para atravesar metal. Pero para cuando se sirvieron el café y se acomodaron, él ya estaba hablando de los medallones y la música, y ella se quedó callada. Después de un rato, dejó de hablar por completo, simplemente mirándolo fijamente. A veces se ponía increíble, dijo, inclinando su taza en lugar de mirarla a los ojos. O sea, a veces era como con un grupo de músicos muy buenos, ¿no? Podías coger el ritmo y dejarte llevar. Solo todos podíamos cantar, como si nos supiéramos la letra. Incluso el público, ¿sabes? Otras veces, ni siquiera teníamos que sacar los instrumentos ni estar cerca. La música surgía de la nada y podíamos oírnos, estuviéramos donde estuviéramos. Amy dudó, jugueteando con su taza. ¿Y este poder, podría hacer que la gente y haga cosas? No, nada de eso. Fue como motivación, ¿sabes? Hizo una mueca. No sé. Mamá y Sonia seguro que lo explican mejor. Lo único que entendía era lo que podía hacer con la batería. Arrasar. Sus ojos se posaron en su medallón y volvieron a levantarlos. ¿Ya no puedes? Ni hablar. El poder solo funciona cuando todos estamos en armonía. Juego de palabras intencionado. Y desde que Sonic se fue, apretó la taza con más fuerza, y su sonrisa se desvaneció. Ni siquiera la llevaba puesta. Espero que no la haya perdido, ni nada. Sonic no pierde nada, dijo con firmeza, pero la seguridad se desvaneció casi al instante y volvió a su expresión un poco incómoda. Entonces, cuando descubriste este poder, ¿no te pareció un poco una locura? Preguntó, y rió disimuladamente, apurando el resto de su café. Sí, entiendo perfectamente lo que dices, Amy. Si no lo hubiera hecho yo mismo, no lo habría creído. Pero tienes que verlo en acción, no se parece a nada. Esbozó una sonrisa temblorosa. Lo siento. Te creo, maníaco. He visto cosas mucho más raras. Pero es un poco raro. Sí, lo sé. Aún así, así luchábamos. Con música, magia y láseres. Y funcionó bastante bien, ¿sabes? Bueno, claro, añadió con una sonrisa. Amy asintió, mirando a un lado por un momento, luego respiró hondo y se inclinó hacia adelante. Entonces. Dijiste que conociste a Sonic en este lugar, ¿verdad? Dijiste que tenía algo que ver con tu magia. Cuéntamelo. Ah, sí, claro. Así fue como empezamos a hablar de esto, ¿eh? Se rió, y luego volvió a llamar a una camarera, haciéndole señas para que trajera 2 copas más. Bueno, fue antes de que supiéramos nada, ¿no? Sonic era el único en la resistencia, tenía su velocidad, pero eso era todo. Entonces, una noche, recibió la visita del oráculo de Delfos, ¿recuerdas que te hablé de él?
En fin, el oráculo le dijo cosas espeluznantes, le dijo que era un príncipe, que tenía familia y todo eso. Y le dijo a Sonic que si quería encontrarnos, tenía que escuchar la canción de su corazón. La canción en su corazón, repitió lentamente, y Manic sonrió. Sí, cursi, ¿verdad? Pero lo hizo, y empezó a tocar esta canción. Sonia y yo la oímos y nos unimos. Y así supimos que había algo ahí fuera, algo que sabíamos que teníamos que encontrar. No sé Sonia, pero yo solo pensaba en esta canción todo el día. Y entonces, esa noche, Farrell y yo, mi viejo y un compañero de trabajo y en fin, volvíamos del trabajo cuando oí un riff. Un riff de guitarra y es como un acorde, ¿sabes qué es? Farrell no lo oía, pero yo sabía que me llamaba. Hizo una pausa, observando su expresión. Suena tan loco como me doy cuenta de repente. Milímetros, no, dijo, apoyando la mejilla en la palma de la mano. Nunca me harta la música, pero sé lo que se siente al seguir literalmente a tu corazón. Qué guay, dijo, anotando mentalmente preguntarle sobre su historia más tarde. Su lado más cursi se preguntaba si habría seguido su corazón hasta Mogotrópolis. Pero negó con la cabeza rápidamente y siguió adelante. Así que, como que sigo el sonido y termino aquí. ¿Ves dónde tienen esa alfombra redonda de ahí? Con los puntos. Eso mola mucho, porque es donde estaba el escenario, y los 3 puntos son donde estaban los focos. Ya había decidido volver con Sonia y Sonic durante el festival para agradecerles como es debido por semejante homenaje. Pero mientras Sammy miraba la alfombra, se preguntó si podría hacer algo más. Le conmovió mucho que se acordaran. Y entonces entré, y allí estaba Sonic. Tocando la guitarra, simplemente improvisando. Y sabía que debía estar ahí arriba con él. Siempre recordaré la sonrisa que me dedicó y no creo haberme sentido tan bienvenido en mi vida, añadió en voz baja, pero cuando Amy lo miró, se apresuró a continuar. Apenas habíamos empezado a improvisar cuando entró Sonia. Y créeme, fue raro. Yo era un desastre en aquel entonces, y allí estaba esta chica de clase alta. Nada de Sonia encajaba en los barrios bajos de entonces. Pero lo único que dijo fue, sois geniales, y dio un salto, ¿verdad? Lo juro, fue desde esa mesa de allí. Dio una vuelta sobre todo esto y aterrizó, perfecto, en el tercer foco, detrás de un teclado. Y ahí estábamos. El Sonic Underground, juntos al fin. ¿Cantaron juntos otra vez? Preguntó ella, y él negó con la cabeza. No, esa vez no. Esa vez no era magia, era solo y música. El verdadero nosotros, dijo, y se quedó mirando la alfombra, recordándolo. The Sonic Underground siempre había tenido dos sonidos diferentes. Lo que tocaban con magia y lo que tocaban para sí mismos. El segundo siempre había sido más divertido de tocar, más fiel a quienes eran. Pero también tendía a ser más difícil, más emotivo y mucho menos inspirador. Lo mantenían oculto y nunca hablaban de ello. La única vez que alguien los escuchó tocar como ellos fue esa primera noche. Volvió a negar con la cabeza, sacándose de la cabeza ese pensamiento. El problema fue que elegimos una mala noche. Hicieron una redada en el club. Había bots SWAT por todas partes. ¿Asaltado? Ah, sí, supongo que si no hubieras crecido aquí, no lo sabrías, dijo con una risa avergonzada. Era ilegal. ¿Clubs? Música, corrigió, y volvió a reírse al ver su mirada. Música, risas, lo que sea. Creo que la idea oficial era reunirse en grandes grupos para divertirse. Supongo que era una señal de rebelión, o algo así. Eso es una locura. Bueno, sí, excepto que estamos bastante seguros de que el oráculo le contó a ya sabes quién sobre nosotros cuando intentó tomar el control por primera vez, dijo. Si supieras que 3 erizos con instrumentos mágicos iban a ser tu perdición, probablemente también lo prohibirías. Ella frunció el ceño, pero asintió lentamente. Supongo, entonces, ¿qué pasó después? Quizás sería mejor pasar directamente a decir que acabamos huyendo juntos, dijo, frotándose la nuca.